Buenas noches. Bienvenidos a la Orden de la Noche. La Orden de la Noche, Luis. Otro capítulo esperado. Capítulo, Mario. ¿Qué nos trajo aquí, Luis? Otro es en este viaje majestuoso en el tiempo. Primer capítulo del año del caldo. Del año del caldo. ¿En qué año estamos, Luis? Esa es la pregunta. Pues en qué año estamos en realidad, pues depende de la civilización, ¿no? En la que te encuentres, en la que estés ahí plasmando tus ideales. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, tú, Mario, año nuevo, capítulo nuevo. Capítulo nuevo, esperado. Oye, Luis, nos están ya reventando, nos morir están en redes. Ahí en redes porque no hemos grabado capítulo nuevo. Luis, es que hay que decirle a la gente, le dedicamos mucho tiempo a estudiarle un poquito porque es muchísimo. Bueno, todo lo que podemos estudiarle, le dedicamos el tiempo y nos picamos en otro tema y nos desviamos. Y tú sabes, son llamadas a veces que nos ponemos a contar todo el podcast y no lo grabamos. Claro. O pasa algo, Luis. Siempre pasan cosas. De hecho, nosotros le llamamos la maldición del podcast, la maldición de los capítulos. Sí. Porque siempre hay algo cuando hacemos estas grabaciones, estos videos para ustedes. Pues es que siempre está lo místico, lo mágico, claro, que es este podcast. Todo ese tema. Estos temas que siempre les decimos, Luis, no somos, no conocemos la verdad absoluta. ¿Quién conoce la verdad absoluta? Claro. Es un poquito de lo que investigamos, de lo que nos llevan estas conexiones, esos personajes que a través de la historia vamos a ir conociendo, que la verdad son muy importantes, muy fascinantes, que nos cautivan y lo queremos plasmar en todo este podcast que va a estar muy divertido. Muy divertido que va a estar este podcast. Uh-huh. Y pues, ¿de qué va a tratar, Mario? Vamos a hablar de temas de los que siempre nos han pedido, temas que ustedes, los seguidores, siempre platicamos, como las civilizaciones antiguas. Luis, vamos a leer, antes de empezar, Luis, pues vamos a leer comentarios de los ordenados, que hay que agradecerle a todos los ordenados que siempre están al pie del cañón, nos preguntan, ¿por qué no han sacado capítulo nuevo? O que quieren escuchar algún disculpen, capítulo. Es que voy a leer los capítulos. Voy a leer los comentarios. Los comentarios ahí. Sí. A ver, ¿qué tienes ahí? Dice... Mucha gente que siempre, lo que estabas diciendo, que siempre nos dicen que por qué no sacamos capítulos nuevos, pues es que algo tenemos pasa que investigar. Y tenemos que investigar, sí, nos gusta investigar. Y les digo, una cosa nos lleva a la otra. Esas conexiones que existen a través del tiempo. Vamos a empezar a leer aquí los comentarios. Échale, Luis. Para toda la gente que nos sigue y siempre nos está diciendo que le mandamos saludos. A ver. Saludos aquí a Croe119 que dice, desde que los vi en TikTok se volvieron mi podcast favorito. Órale, muchísimas gracias. Clínica de Úlceras del Salvador. Mira, hola amigos, Salvador. Ya esperábamos este capítulo, esperábamos nuestro saludo tal vez en la próxima. Pues aquí está. Luis. Ya los habíamos saludado. Gracias por siempre estar. No, pero muchas gracias a la clínica que aquí está. Que nos mandan muchísimos saludos. Los esperaba con ansias. Me encanta escuchar su podcast. Dice KL Produciendo. Buenas noches, estimados. Vamos por más información interesante. Eddie Miguel 5305. Capítulo nuevo. Naira Zancada. ¿Qué más anda por allá, amigo? Acá dice la fama 9099. Que mi Dios los proteja porque la neta todos los capítulos tienen pura carnita. Gracias, padrinos. Gracias. Dice G Neto 1864. No sé si vayan a leer mi comentario, pero hablando en serio, muchas gracias por compartir la sabiduría que tienen los dos. Aprendo mucho de la conciencia blanca y oscura. Me gusta cuando dicen, Luis, la energía blanca y oscura. Yo creo que sí, pero yo creo que es simplemente es magia, ¿no? O energía que cada quien le da ese lado, ¿no? Claro. Pero al fin de cuentas, pues es lo mismo. Pues muchísima gente que nos sigue, muchísima gente a cual mandarle saludos. Al final del programa vamos a seguir mandando saludos. Al final del programa vamos a mandar ya los saludos completos. Ahorita nada más es una probadita. Vamos a empezar a hablar de este gran tema, Mario. Empecemos, pues, nos gusta hablar de muchos temas, pero estábamos platicando el otro día sobre las civilizaciones perdidas porque un ordenado nos puso ahí que platicáramos un poquito de los egipcios, de los mayas, de los sumerios, de la Atlántida. Es que lo que hemos aprendido, Luis, es que hay que conocer de nuestros antepasados. Es muy importante saber de nuestros antepasados y poder rescatar algo de ellos, porque la verdad, pues son conocimientos muy, muy antiguos que hemos olvidado, ¿no? Y que siempre van a estar. Y siempre siempre nos van a servir en la actualidad, aunque sean súper antiguos. Son los primeros conocimientos. Luis, pero es majestuoso lo que encontramos aquí. Y conocimiento egipcio, porque siempre está plasmado desde los inicios, Mario. Bueno, desde los inicios, hablando de ¿cuánto? ¿Hace 7,000 años? Hace 7,000 años, Luis, pero... Entre sumerios y egipcios. Exactamente. Sí, pero hablar de los egipcios es hablar de muchas
enigmas y muchas cosas. Porque si no, si vamos más allá de los egipcios, más allá de 7,000 años, nos encontraríamos con el Younger Dryas, que estábamos hablando ahorita, que fue un cataclismo ahí en la Tierra, que marca como un ciclo, ¿no? Vuelve a empezar la humanidad, o vuelve a empezar la civilización hace 12,000 años. Se resetea esto. Se resetea esto, pero ¿cómo podemos llegar a saber? Estaría increíble tener la máquina del tiempo y poder ir al Younger Dryas, ¿no? Más allá que hablábamos hace poco, que pues han encontrado restos de hace 50,000 años, ¿no? Sí, o sea, últimamente se han encontrado cosas fascinantes de civilizaciones antiguas, que la verdad es muy poco lo que se ha encontrado y creíamos hasta hace poco que solamente, bueno... Todavía se cree, es muy negado lo que se ha encontrado, todo lo Luis. que se encuentra siempre está enterrado, ¿no? Enterrado, bueno, claro. O por ejemplo en cuevas, o en pinturas que encuentran en cuevas, Sí. y mucho conocimiento en libros. Pero pues, ¿cuántas capas no tiene la Tierra, Mario? ¿Cuántos movimientos no hubo de la Tierra? ¿Cuántos? Si nada más estamos hablando, Luis, que hace 6,000 años, pero podemos hablar que las primeras civilizaciones hace 12,000 años, ahorita ya se han encontrado civilizaciones de hace 15,000, 20,000, 50,000 años. 50,000 años, Luis. 50,000 años. O sea. Y pues podemos hablar que el cambio de los continentes que se ha visto en relación y cambio climático, Claro. pues ha pasado en 10,000, 15,000 años y ha afectado a esas civilizaciones. Imagínate esos cambios de tierra completamente majestuosos. Es algo tan grande que tiene que cambiar y desaparecer lo que algún día estuvo. Oye, pero qué curioso ahorita que hablas de los cambios climáticos, de los cambios de la Tierra. ¿Podemos medir que el eje de la Tierra no ha cambiado? ¿Gracias a qué? ¿A las pirámides? A las pirámides. A las pirámides de los egipcios, porque recuerda que si tú pones la brújula, en los 4 lados de la pirámide coinciden con la brújula, y así sabemos que desde hace miles de años el eje de la Tierra no se ha movido. ¿Por qué los egipcios sabían que se podía medir de esa manera? A eso voy cuando tenemos que hablar. Tenemos que hablar de ese conocimiento. De todo lo que ha existido con los antepasados, con las civilizaciones perdidas, civilizaciones antiguas. Sigue siendo hoy en día, Luis, un enigma cómo se construyeron esas pirámides. Porque a ciencia cierta no se sabe quién las construyó. Pues es que no se sabe. Hay mucha gente que piensa que las construyó Hermes, que las construyó Tot, que las construyó Keops, dependiendo de a dónde te vayas. Sí, de la filosofía griega. La filosofía griega, por ejemplo, dice que la construyó Keops. Ahora, y nos pueden decir que es muy repetitivo de hablar en estos temas cuando hablamos de lo majestuoso de estos pirámides hechas por los egipcios, pero estamos hablando de templos majestuosos y difíciles y arquitectónicamente hechos exactos a medidas, como tú lo dices. Claro. La dificultad para hacerlos y desarrollarlos en esos años. ¿Cómo? Es que tú sabes que... ¿Qué tecnología se utilizó, Luis? No, tú sabes que Egipto tiene muchísimos misterios, ¿no? Hablar de los misterios egipcios, simplemente el mito de la creación de Egipto, Mario. Sí. De los 9 dioses, o de lo que hablábamos el otro día. Es que yo creo que entre Egipto e Israel... Sí. O Irak también, acuérdate que hablábamos de que encontraban las tablillas sumerias en Irak. Los sumerios. De los Anunnakis. El mismo Eliphas Levi y muchos seguidores de Gebelin siempre han estado fascinados con Egipto y con Israel. O sea, hablando del ocultismo, los orígenes hasta el material mismo esotérico que se encuenra ahí, ¿no? En Egipto es que qué tecnología tenían que no conocemos, Luis. ¿Qué tecnología utilizaban? ¿Qué conocimiento tenían? Y hay cosas fascinantes que están saliendo hoy en día. Y por ahí, ahorita lo vamos a platicar sobre el podcast de... Hay algo muy curioso, Mario. Hay algo muy curioso de hablando de civilizaciones perdidas, perdón que te interrumpa. Dime. Pero hay algo que yo siempre me he preguntado, porque obviamente la persona más antigua o la persona más vieja que existe ahorita, ¿cuántos años ha de tener? 100, 102, 120, claro. 130. Vamos a suponer que 140 años. La persona más vieja. Entonces, de ahí para atrás, solo es conocimiento que ha existido en libros, en nuestra memoria, en registro, en memoria, en el inconsciente colectivo. Esta es la memoria a corto plazo, ¿no? Claro. Y los libros que aquí tenemos son a largo plazo. Y pues, pero ¿quién escribe los libros, Luis? Pues sí, recordemos que hay muchos libros que muchos autores, hasta el mismo Aleister Crowley, que hablábamos, que decía que Aiwass le dictó el libro, o mismos autores de canciones que les dictan los libros. ¿De qué hablas? Que hay conciencia o hay conciencia colectiva con conocimiento y de repente dicen, déjame le dicto a ¡pum! Y viene el conocimiento y pasa a través de los libros. Pero a través de... Sí, a través de... ¿Iniciaciones? Iniciaciones. ¿Decir? Sí, iniciaciones, pero
Para entender las iniciaciones también es algo complicado porque los pasos de las iniciaciones, podríamos llamarle así, vienen escritos. Ajá. Vienen escritos a través de generaciones y generaciones en pergaminos. Se pasaron a través de generaciones. Entonces, que todo eso tiene un tiempo en que va a dejar de existir. Pero ¿qué tanto es correcto y hasta qué punto no están equivocadas las traducciones, Mario? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, hablando de pergaminos de iniciaciones, de misterios egipcios, tenemos a Jámblico, que fue este neoplatónico, que fue representante de la escuela de Alejandría, ajá, de Egipto, ajá, que pues su obra trata de puras cuestiones místicas, filosóficas, eternas de la creación del cosmos en sí, de cómo se creó el cosmos y la relación entre el creador y lo creado. Ajá. O sea, en realidad fueron descubrimientos, fueron inventos, son creaciones. Encontraron un pergamino de Jámblico con ritos de iniciaciones egipcias. Okay. Pero para la traducción de esos pergaminos, pues se tienen que utilizar gente que sepa traducir todo, claro, lo que viene ahí correctamente. Porque cualquier pergamino mal traducido te puede llevar a corrientes filosóficas que ni sabes de dónde vienen. ¿De dónde ¿no? vienen? Entonces es muy importante saber de dónde vienen, ¿no? El mismo Elbert Benjamin, que fue un ocultista estadounidense, fundador de la Hermandad de la Luz. Benjamin, que fue un fundador de la Hermandad de la Luz, dijo en 1901 que su amiga Genevieve, que se llamaba Genevieve Stevens, había traducido una edición francesa de Misterios Egipcios de Jámblico. Esa traducción estaba mal hecha. Entonces, se pueden hablar de muchos libros, Mario, que no sabemos si el conocimiento está bien traducido, si viene bien hecho. Imagínate, ¿cuánto conocimiento perdido hay por ahí simplemente mal traducido? ¿Y hasta dónde tenemos, Luis? Claro. ¿Hasta qué información tenemos? Porque podemos tener, como lo decimos, información a lo mejor de civilizaciones de hace 12,000 años. Pero ¿qué pasó con civilizaciones que se han encontrado ahorita? Porque ya estamos hablando que hubo una etapa en que el hombre, el mono evolucionó, claro, empezó a ser recolector, cazador, empezó a tener todas esas habilidades a lo largo de los miles de años, ¿no? De la evolución del hombre. Pero llegó un momento en que ya se conformó como civilización. Se creía que a partir de 15,000 años en adelante era cuando el hombre dejaba de cazar y hacía una organización en pueblo, ya no era nómada. Empezaron a ser sedentarios, empezó la agricultura, ¿o qué? Exactamente, entonces la cuestión es que se ha descubierto que no, que había civilizaciones más antiguas. Claro. Que tal vez convivían con el desarrollo del ser humano. Se ha encontrado que convivían con estas civilizaciones. Se ha encontrado muy poco de estas civilizaciones porque hablamos y decimos lo mismo. Los continentes se movieron, hubo calentamientos, de cambios de clima, claro, globales. No estamos hablando de regiones, estamos hablando de globales. O sea, ¿qué quedó enterrado? ¿Qué quedó enterrado en los polos, Luis? Todo lo antes de que no estuviera, claro, congelado, y de aquí donde estuvieron los mares a miles de... O sea, todo eso ya cambió. Entonces, ¿qué se ha rescatado? ¿Qué podemos obtener de eso para que no nos pase lo mismo, Luis? ¿O estamos destinados ya a que nos pase? Acuérdate, aquel que no conoce su historia está obligado a repetirla. Exactamente. Y es muy importante conocer qué está pasando ahorita, como tú dices, y qué pasó, qué hubo en el pasado. Y lo que yo te decía de los ritos de iniciación egipcios, por ejemplo, ese de Jámblico, pues viene en un pergamino que después tradujo Christian al francés, Christian era Jean-Baptiste Pitois, que tradujo ese pergamino porque el gobierno francés empezó a tener posesión de pergaminos egipcios. Y Christian era bibliotecario y pudo llegar a traducir pergaminos de Jámblico donde venían iniciaciones egipcias. Puso en circulación ediciones limitadas porque en realidad no querían dar a conocer todo el conocimiento, Mario. Christian decía, no puedo dar a conocer todo el conocimiento de las iniciaciones egipcias a toda la gente porque no cualquiera puede hacer una iniciación. No. Ellos decían que no todos están preparados para hacer una iniciación, pero ¿qué tipo de conocimiento? Entonces, ellos sabían que no podían revelar demasiados secretos. Te llega un pergamino egipcio, encuentras todos los ritos de iniciación, Mario. Hablaban de la misma de las mismas pirámides, de la esfinge misma, que no es lo que pensamos que es, Mario. Ahorita vamos a entrar un poquito nada más en los temas de la iniciación, pero
pues ya muchas, por ejemplo, la Hermandad de la Luz, de la que hablábamos ahorita, pues publicaban fragmentos novelados de esos pergaminos egipcios, publicaban fragmentitos de los ritos, publicaban fragmentitos de los símbolos, no te daban el conocimiento completo. ¿Por qué no? Porque siempre es que alguien Porque tenga siempre, ese poder, tener ese ¿no? poder y ahí lo distribuyo, no todo el conocimiento completo. Y luego imagínate, te lo dan y todavía mal traducido. Es un problema hasta donde hemos llegado ahorita con el conocimiento. O realmente no estamos listos para eso. Pues mira, si la iniciación en sí, un rito de iniciación, Mario, es considerado como un método para alterar los estados de conciencia. Sí. Porque, ¿para qué es? ¿Para qué quieres ser iniciado a qué? ¿A dónde? Entrar a ese mundo de... Morirte y volver a nacer. De conciencia, ese mundo de conciencia donde lo material no existe, ¿no? Donde está toda la conciencia colectiva, ese conocimiento colectivo que hablábamos. Entonces, entrar en una iniciación es porque ya te diste cuenta que existe un estado mayor de conciencia. Claro. Que un estado mayor de conciencia tras esta vida cotidiana, ¿no? Esta vida material. Prosaica, sí, prosaica material, de esta vida en la que vivimos, hay un estado más allá y dices, pues quiero iniciarme, ¿verdad? Que en todas las culturas... Te vas dando cuenta. Que en todas las culturas antiguas está, y ya en las religiones, que fue yo creo que mucho después, las fueron adoptando, como el budismo. Sí, pero yo creo que hablando de la iniciación, Mario, yo creo que trata de ser de esta renovación permanente del hombre. Ajá. Porque al morir y volver a nacer, sí, pues es una renovación. Es una renovación. Entonces sabemos que hay un más allá, sabemos que no solamente estamos aquí anclados a este mundo material y se acabó, ¿no? Y ahí es donde empieza también la discrepancia del finito o infinito. Claro. Porque el mundo psíquico es ilimitado, es infinito. Es infinito. Yo creo que todo ya es cuando infinito. entras a ese mundo de conciencia, pues es algo infinito, porque hablábamos que podías encontrar hasta los archivos acá, chicos, de los que hablamos en la otra, que viene toda la historia de la humanidad en un estado de conciencia. Necesitas entrar a un estado de conciencia que es infinito para poder llegar ahí. Pero yo creo que el autoconocimiento es el primer paso. Claro. En el descubrimiento, ¿no? En el descubrimiento y el control de este mundo psíquico que es ilimitado. Y la iniciación es eso. Tú ya te diste cuenta de que hay algo más allá y dices, decido iniciarme. ¿En qué? Pues en estos conocimientos que me van a llevar a este mundo psíquico ilimitado, donde voy a poder expandir mi conciencia al grado que yo quiera, ¿no? ¿O para qué se iniciaría alguien a qué? Pues es acceder al conocimiento. Pues es que el conocimiento es poder, Luis. Claro. O sea, el conocimiento es poder. Claro. En todos siempre ha sido así. El que tiene el conocimiento tiene el poder de las cosas. Bueno, entonces, hablando de civilizaciones perdidas de los egipcios, Egipto siempre estaba envuelto en misterios, ¿no? Todo esa los mismos monumentos que no sabemos ni quién los hizo, que no sabe ni quién los hizo. Esos monumentos son prueba fehaciente de que la teocracia fue el sistema el que siempre gobernó Egipto, ¿no? Luis, es que si no sabemos, vamos a lo mismo, si no sabemos quién construyó esas pirámides. ¿Quién construyó esas pirámides? Que hay que decir que eran blocks de más de 70 toneladas traídos a cientos y cientos de kilómetros. Claro. Pues estamos hablando que utilizaron algún tipo de tecnología para poder crear esas pirámides con una exactitud y una majestuosidad de monumento, ¿no? ¿Pero tú crees que sea tecnología que no tenemos ahorita? Yo creo que sí, porque los científicos han querido demostrar que las pueden mover en tierra, echando agua en la arena, donde se hace más fácil mover la roca de 70 toneladas. Trasladarlas, pero estamos hablando de muchos kilómetros. Estamos hablando que estás en el desierto. Estamos hablando de la llanura de Giza. Sí, se tardaron. Exactamente, frente al Cairo, ¿no? Exactamente, o sea, ¿cuánta agua necesitas? A la orilla izquierda del Nilo. Bueno, pues no está el Nilo, está el río Nilo. De sudor, me imagino, pues imagínate cuánta Pero yo agua creo que el río Nilo les ayudó mucho. Claro. Bueno, hablando de que si los egiptos hicieron las pirámides, porque no sabemos con ciencia cierta, los egipcios las hayan Luis, hecho, ¿no? en sí, ¿has visto algo de la Cámara del Rey? No, cuéntame. Bueno, sé muy poco, pero la Cámara del Rey majestuoso es un ¿cómo se dice? Un cuarto. Ajá. A mitad de esta pirámide, donde tienen un techo hecho de granitos, de bloques de granito de más de 70 toneladas. Okay. ¿Cómo subes y los vas acomodando hasta arriba, majestuosamente? Sí, y que soporte todo el peso que tienes arriba. Sí, pues es un misterio. Dentro de ese cuarto está la lápida del rey.
tiene poco que se descubrió esa lápida. Esa ¿cómo se dice? Esa cámara. Que es la cámara del rey. Es impresionante hablar de toda la arquitectura egipcia, Luis. Sí. Todo lo que está hecho es utilizado con una tecnología que no conocemos. Y sea de aquí o sea de otras partes. Sí, porque mover esos bloques en esa época, pues, era como lo que hablábamos de la isla de Pascua, como que movieron los moais y no sabíamos quién los puso ahí, ¿no? Moais de más de 90 toneladas, había uno de 120 toneladas, Luis. Pero qué extraño que a todos se les olvidó, Mario. A todos se les olvidó cómo pusieron las cosas. A todo el mundo se le olvidó cómo se hicieron las pirámides. ¿Quién las hizo? Los egipcios, dentro de las pirámides está escrito que ellos dicen que habían los dioses mismos, aparecieron con un cántico. Okay. Y empezaron a hacer las pirámides. Estamos hablando que están haciendo una especie de sonido y ya nos estamos hablando también de una frecuencia. Claro. A Hancock y a Randall, geólogos, son científicos no reconocidos por el gremio, pero la verdad son gente por History Channel. Sí, hay gente que son gente muy preparada, son profesores de universidades que han estado estudiando todo esto. No sabemos por qué han tenido mucho bloqueo por parte de alguien, pero la información que han obtenido es asombrosa, Luis. Randall Carlson habla un poco que tenemos que aprender de la tecnología de estas civilizaciones, y una de lo que se ha rescatado, que tiene que ver mucho con la tecnología de Tesla, que hay que decir que Tesla es un genio que fue reprimido muchos de sus tesis, muchos de su trabajo, ¿no? Que está restringido. Estamos hablando de conocimiento fue robado. Muy fregón, Luis. Hablar de Tesla, lo hemos dicho, es hablar de palabras mayores, claro, porque la mente de esta persona no tenía límites, ¿no? Fue robado, el conocimiento robado. Luz, inalámbrica. Sí. Que en ese tiempo que no se necesiten cables para transmitir energía. Y increíble. Gratuito. Imagínate todo lo que hubiera, ¿no? Todavía se puede rescatar. Entonces, hablan de esta tecnología a base de frecuencias, Luis. Sí. Y hablan de que es cierto, todo tiene vibración. Todo vibra, exactamente. ¿No? Y es el principio del Kybalión. Un principio del Kybalión. Entonces, el hermetismo. Hablan que hay una tecnología que se ha estado volvemos estudiando. A los egipcios. Ahí volvimos a caer en Hermes, que... Bueno, estamos hablando de la tecnología de las frecuencias. Estamos hablando de la tecnología con frecuencias. Que ya había estado desde hace muchísimo tiempo, que es una de las teorías con las que se hicieron las pirámides de Egipto, ¿verdad? Puede ser, porque que movieron ellos decían que eran por medio de cánticos de los dioses, cánticos, ¿no? Que los cánticos emanaban ciertas frecuencias y esas frecuencias movían los bloques. ¿Recuerdas? Porque cada elemento, o sea, hay una tabla que la va a poner. Sí, la tabla de frecuencias de cada elemento. O sea, y sabemos que las mismas frecuencias curan. Exacto. Cada frecuencia, de lo que hablábamos la vez pasada, Mario, de las frecuencias y la glándula pineal. ¿Recuerdas que para activar la glándula pineal se necesita cierta frecuencia? Y habíamos visto de estos seres de la NASA que habían ido a una parte en Egipto que tenía como ciertos niveles energéticos que podían activar cierta frecuencia y te ayudaban a activar la pineal. Y que esta persona se había encontrado con un equipito de 5 personas de la NASA que estaban en esa ciudad, casualmente. Y empezó a hablar con una persona de la NASA. ¿Te acuerdas de esta historia? De una persona que fue a Egipto y se encontró con 5 personas de la NASA ahí en Egipto que están haciendo unos estudios. Que es una ciudad que está muy cargada energéticamente, que solo hay 3 ciudades en todo el mundo. Y Machu Picchu es una y Stone Age. Entonces dice que fue a esa ciudad en Egipto, se encontró a estas personas de la NASA, estaban haciendo una investigación, nadie les podía hablar a esas personas de la NASA, absolutamente nadie. Y de repente una persona se le acercó a él, empezaron a hablar, empezaron a platicar mucho, y que esta persona decía que él sufría una depresión muy grande porque su esposa se había ido, o sea, se había ido del mundo, su esposa había fallecido, estaba muy deprimido, había ido a Egipto a buscar energéticamente sanarse. Ajá. Se encontró con las personas de la NASA, uno se le acercó, ya después de un tiempo, estuvieron ahí semanas, y dice que le empezó a decir que podía probar sanarse de esa depresión con unas
canciones que le iba a dar, no eran canciones, eran ruidos en una grabadora, ¿no? Y él las ponía, dice que le ponía 15 minutos a una frecuencia todos los días, hasta es que después de una semana se empezó a sentir mejor y al último dice que saneó a través de frecuencias que le daba a esta persona de la NASA que nunca supo por qué estaban ahí en esa parte de Egipto, ¿no? Y sanaron con frecuencias y activaron la glándula pineal. Y empezamos a hablar de la glándula pineal, pues se va calcificando a través de los años y mucha gente dice que los alemanes ultranacionalistas de aquella época llegaron a hacer experimentos con la pasta dental, con el flúor, y que el flúor calcifica la glándula pineal. Fuimos inteligencia artificial y no nos dimos cuenta. En algún momento. En algún momento fuimos en lo que estamos dejando de ser ahora porque creamos inteligencia artificial. Claro. Fuimos una especie, ¿no? de inteligencia artificial. Pero qué loco también sería que nos autodestruimos. Fuimos simios también en algún momento. Fuimos chimpancés. Imagínate que después los chimpancés sean tan inteligentes que puedan llegar a ser como nosotros y al final terminemos siendo chimpancés o simios otra vez. El planeta de los simios. El planeta de los simios. Pero en lo infinito todo es posible, Luis. Claro. Es inmensidad y es pequeñez infinita y es... Entonces eso que te decía Mario, eso que te digo de la pineal, Mario, está calcificada. Estos ultranacionalistas alemanes allá en los años 40 encontraron la manera de calcificarla a través del flúor y después dijeron, sí se puede, pues vamos a darle en la pasta de dientes, pues todos se lavan los dientes. Entonces cada vez que te lavas los dientes, calcificas tu glándula. Fíjate, yo me la celé en el café y tanto que me gusta el café, güey. Y la glándula es la conexión para todo, es lo que en realidad te conecta con el mundo psíquico ilimitado del que hablamos. Oye, Luis, y la conexión que tiene en forma de la piña, ¿no? La piña, pues está representada en muchas civilizaciones con la piña. Lo hemos visto desde los sumerios, los anunnakis, los egipcios, los mayas, muchísimas civilizaciones que lo representan la piña como la glándula pineal, ¿no? Le representan esta piña. Cuando ustedes vean la piña, pues quiere decir algo de la pineal. Quiere decir algo así como que aquí hay algo, pum, es una alarma. Pues mira, ¿ya viste la nueva película de Pinocho en Netflix del Toro? Guillermo del Toro, no, pero Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos. Claro, no, es algo increíble. Sí, bueno. Sabe cosas, Mario. Cosas, y él lo ha dicho, ¿eh? Sí, él lo ha dicho, que le gusta el ocultismo. Vayan y vean el fragmento cuando es el inicio. Cuando empieza la relación con su hijo. Y la relación cuando ya es Pinocho, al principio que se convierte. Se le ofrece a la madera. No lo voy a decir más, Luis. Pero al principio... Sí, pues al principio vi que salía una piña. Al principio se ve que sale una piña. Y de ahí se desenlaza todo. Véanlo. Se desenlaza todo, ¿verdad? Vayan a ver la película. Pero algo quiere decir de la piña, de la glándula pineal. Toro, si le atiné en lo que estoy diciendo... Guillermo del Toro. Invítanos a una de tus grabaciones, por favor. Claro. Invítanos a conocerte. Y muchísimo conocimiento, Mario. Muchísimo conocimiento viejo. Y hablando de estos ritos de iniciaciones... Es conocimiento ilimitado. Pues hablando de estos ritos de iniciaciones, de las pirámides. Las 3 pirámides que no sabemos, ya hemos dicho, no sabemos quién las construyó. No. Hay muchísimas teorías de quién las construyó. Pero los egipcios les dieron mucho significado. Por ejemplo, la primera pirámide, la pirámide... La gran pirámide, para ellos significaba la fuerza de la naturaleza. Ajá. La segunda pirámide, Mario, para ellos simboliza el movimiento y la tercera pirámide simboliza el tiempo. Y hay otras 3 pirámides. Hay otras 3 pirámides más chiquitas que están cerca de la gran pirámide de las otras 2. Y hay un escombro por ahí como que un remanente de cosas que sugiere un montón ahí de escombro que sugiere que había una 7ª pirámide. Entonces, ya habiendo 7 pirámides, Mario, majestuosas. Acuérdate que Tot a los egipcios les reveló los 7 espíritus planetarios. Entonces, ¿qué tal que los egipcios llegaron ahí para rendirle tributo a los 7 espíritus planetarios y poderse conectar con ellos? Luis, todas las civilizaciones, tú lo has dicho, todas las civilizaciones hablan de ese conocimiento adquirido por parte... o ¿cómo se puede decir? Donado o ¿cómo? Pues transmitido. Transmitido. ¿No? Sí. Por parte de seres que vienen de otros. Como le pasó a Bruno Borges. Acuérdate que hablábamos de Bruno Borges. Y no me quiero meter más en detalle. Que se perdió en su cuarto y cuando abrieron la puerta de su cuarto tenía todos estos escritos en las paredes. Tenía una estatua. De Giordano Bruno. Que vivía en un departamento, ¿no? Que debe ser muy difícil
poder encontrar Sí, vivía en un departamento y de repente tenía todos estos libros que encontraron en su cuarto, todo este conocimiento adquirido, transmitido. ¿De dónde? Se encerró en su cuarto por meses, Mario. Desapareció y encontraron todo esto. Es increíble, pero era lo que te decía, todo depende de dónde lo tomes, quién lo tradujo. Por ejemplo, Heródoto, que fue padre de la filosofía griega o de la historia griega, pues decía que la Gran Pirámide la había hecho Keops. Diodoro afirma que fue Kemis. Hay otros que dicen fue que era Totes, que fue Tot o que fue el mismo Hermes, Mario. Habían pasado 365,000 hombres para hacer la Gran Pirámide, que pasaron 48 años para que terminaran. Luis, ¿Con qué tecnología? ¿Con qué tecnología? Y yo creo que hay que seguir investigando nada más de ellos. Hay que hablar también de la Antártida. Pensé que ibas a decir de la Esfinge. Que la Esfinge es imponente, Mario. Es algo imponente, ¿no? Muchísimos viajeros, yo creo que los volvió locos. Imagínate llegar en ese momento y que no hubiera nadie y de repente, ¿qué es eso? ¿Qué es esa majestuosidad de monumento? ¿Qué está ahí? ¿Y qué significa? Para hacer rituales, Luis. Pues era parte del rito, era la entrada al rito. Ritos antiguos de iniciaciones egipcios se entraban a través de la Esfinge. Pero qué majestuosidades, ¿no? No sé, es que hay tantas cosas. Por ejemplo, Edipo decía que los viajeros, era increíble la majestuosidad, que se quedaban asombrados. Y la misma Esfinge, a la gente que pasaba por ahí, les hacía un acertijo. Y si tú no respondías el acertijo, te devoraba. La Esfinge te devoraba. Y Edipo sabía eso. Y Edipo fue y la enfrentó. ¿Sabes lo que le preguntó la Esfinge? A ver, dime. Es que les voy a hacer el acertijo que le hizo la Esfinge a Edipo. Si no lo contestan bien, lo va a devorar. A ver. Lo va a devorar, Mario. El acertijo que le dijo la Esfinge a Edipo. ¿Qué criatura camina en 4 patas al amanecer, en 2 patas por la tarde y en 3 patas en la noche? Si no contestan bien, se lo va a devorar la Esfinge cuando vayan a Egipto. La madre. El chupacabras, güey. No. Piénsenle y les digo al final del capítulo. El humanoide. Al final del capítulo les digo para que se queden. Oye, pero piénsenlo. Me recordó un poquito de la historia sin fin de Atreyu cuando tiene que pasar por medio de las 2 esfinges. Pues a lo mejor era una iniciación. Vean ese pedacito. La historia sin fin. La historia sin fin. La 1. Atreyu. ¿Cómo se llamaba la montaña esta que comía piedras, no? El hombre... Falco era el otro. El Falco era el dragón que volaba. El hombre de piedra. Come piedras. No me acuerdo cómo se llamaba. Claro. Pero vean ese pedacito. Está muy bueno. Muchísimos pasaron por la iniciación y pasaron por esto de la Esfinge. Sí. Platón, que fue el mismísimo Platón, que fue el alumno de Sócrates, que fue un grandísimo, que era súper brillante, que era muy, muy, muy conocido en su época. Fue iniciado por los magos de Memphis, Mario. Sí, muchos de los grandes han tenido esa iniciación, hasta el mismo Jesús. Claro. ¿Tuviste una iniciación? En Egipto. Cuéntamela. Ahorita apagamos las cámaras y vamos a... Órale, sí, porque iniciar. Es conocimiento muy poderoso. Sí, es que acuérdate que la nación de Egipto se dividió en 4, Mario. Se dividió en sacerdotes, soldados, comerciantes y trabajadores. Ok. Entonces, todo empezó en Tebas. Tebas, que fue la sagrada ciudad del Alto Egipto. Entonces, era el centro de la nación. En ese momento Tebas y todo Egipto era regido por sacerdotes, ¿no? Un sacerdote egipto era siervo de Dios y era siervo de la ciencia, ¿no? Okay. Entonces, al momento en que servía a Dios el sacerdote y servía a la ciencia, cumplía las 2 tareas más importantes de toda la humanidad, que era el trabajo del espíritu y el trabajo de la razón. Okay. Entonces, un sacerdote egipto tenía que cumplir esas 2 cosas, llevar al humano por el espíritu y llevar al humano al crecimiento del espíritu y al crecimiento de la razón, ¿no? Entonces, el poder supremo o el poder de Egipto en ese momento, pues estaba en el sumo sacerdote. Y había sacerdotes que lo seguían, ¿no? Seguían la palabra sagrada, Todo lo transmitía él. Todo el conocimiento lo transmitía el hierofante, Mario. Ok. Entonces, Tebas era la ciudad sagrada del Alto Egipto. Okay. Entonces, al momento que se divide en 4, la nación se divide entre sacerdotes, se divide entre militares, que eran los soldados, se divide entre comerciantes y trabajadores. Entonces, los sacerdotes sabemos que eran la máxima autoridad en ese momento, pero eran muy espirituales, Mario. Eran dirigentes muy espirituales. Entonces, al momento en que los soldados se dan cuenta de que con sus armas
pueden derrocar a los mismos sacerdotes. En Egipto, Mario, al principio, pues los soldados derrocan a los sacerdotes y se cambia la tiara del sacerdote por la primera corona de un rey. Los soldados eran tan arrogantes que gradualmente, con el poder de sus armas, suprimieron a los dirigentes espirituales. Entonces Menes, si tú lo ves en la historia de Egipto, pues es el fundador de muchísimas dinastías, porque le quitó el trono a los sacerdotes, que hacían las iniciaciones, que hacían los rituales, que dejó de hacerse cuando los militares o los soldados pues se levantaron en armas y derrocaron a los sacerdotes. Y Menes pues fue fundador de muchas dinastías egipcias. O sea, desde el principio de los tiempos, Menes está en los principios de la historia egipcia. Imagínate, desde ese momento, desde el año 0 ya existía entre la ciencia, entre la espiritualidad y los soldados. Qué profundo, ¿no? Entonces, pues los sacerdotes fueron privados de su poder, Mario. Pero el conocimiento nunca puede ser privado. No. Aunque prives al sacerdote, el conocimiento está ahí. El conocimiento está ahí. Entonces, de su propia manera, ¿sabes? Nunca se puede forzar, nunca se puede reprimir. Siempre va a estar ahí. Que por eso pasa a través de las generaciones. Porque siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí el conocimiento. A mí me gustaría leerte algo que les decía el hierofante a los iniciados. Okay. Aquí lo tengo por aquí. A ver, venga. Mira, aquí lo tengo, Mario. Fíjate lo que le decía el hierofante al candidato iniciando. Lo voy a leer de este libro. Decía: aprende a ver claramente, aprende a desear lo que es justo, aprende a atreverte con lo que tu conciencia te dicta, aprende a mantener secretas tus intenciones. Y si a pesar de todos tus esfuerzos el hoy no te trae más que el ayer, no pierdas el valor. Prosigue con resolución manteniendo tu objetivo con determinación. Adelante. Los 7 compañeros del alma, los espíritus planetarios, guardan la llave sagrada que cierra el pasado y abre el futuro. Que tus esfuerzos apunten a la corona del maestro. Está muy loco, ¿no? Eso le decía el hierofante al candidato, Mario, cuando iniciaba. ¿Le vas a atorar o no le vas a atorar? Porque ¿le vas aquí a atorar o ya no valió. le vas a atorar, ¿no? Porque van a saltar los guaraches. Sí, entonces pues podríamos decir que la esfinge podría ser considerada como una deidad, pero no en sí. Los egipcios lo utilizaban para, pues servía como de entrada, ¿no? De entrada a las bóvedas donde el iniciado era sometido a estas pruebas que no cualquiera podía pasar, Mario. Luis, no cualquiera podía pasar. Ya, y nuestros iniciados, ya los ordenados ya pasaron sus pruebas, Luis. Hay unos que ahí van, los que han visto el capítulo 2, los que han visto el capítulo 2. Los que comenten, los que ya vieron el capítulo 2. Comenten los si que ya ya pudo verlo. ¿Tú ya pudiste verlo, Luis? Yo ya. Los que ya vieron el capítulo 2 ya saben, y por ahí tenemos a ciertos iniciados. Ahorita le vamos a pedir a la máquina de hacer iniciados. Sí. Ahorita, pero este viaje en el tiempo. Terminando esto de la iniciación, Mario, pues yo creo que la iniciación al conocimiento superior pues no está para cualquiera, ¿no? No está abierta a cualquiera, ni siquiera a cualquier sacerdote egipcio, Mario. Los mismos hijos de los sacerdotes egipcios que se querían iniciar tenían que pasar las pruebas, ¿no? Todos tenían que pasar tareas y pruebas para llegar al siguiente nivel. Y aparte, no hay segundas oportunidades. Al momento que tú dices, yo quiero ser iniciado, pasas la primera prueba. Y ya no hay paso atrás. Ni siquiera el hijo de un mago podía dar paso atrás. O sea, en caso de que te admitieran la primera prueba, era tan ardua, era tan impresionante para el candidato. Desde un principio te lo advirtieron. Le vas a atorar, ya no hay... Y si no eres fuerte, Mario, este es el punto para rendirte y decirme salgo. La primera prueba. ¿Por qué? Porque la segunda ya porque cuando ya te empiezan a revelar los símbolos, cuando ya pasas la primera prueba y te revelan los símbolos y después de eso no pasas la segunda prueba, tienes que morir en los dominios de los magos. O sea, te vas a quedar en los dominios de los magos para toda tu vida. No te van a matar porque ya tienes cierto porque ya tienes conocimiento. No te van a matar. Puedes repartir. Exacto, no te van a matar en ese momento, pero te vas a quedar ahí para siempre. Ya no vas a volver a ver la luz del día, Mario. Nunca. Luis, estamos hablando que al hacer esa ceremonia y esos ritos de iniciación, estás listo porque vas a recibir un poder muy fuerte, que es el conocimiento. Entonces,
Sí, Mario, porque cuando te decides, le atoras, como tú dices, o que no hay vuelta atrás, y ellos lo sabían. Y si le ibas a atorar, le ibas a atorar. Acuérdate, Edipo lo sabía también. Los mismos filósofos griegos, Mario, Tales, Pitágoras, Platón, el mismo Eudoxo, sabían esto. Ellos fueron los extranjeros más conocidos capaces de pasar las pruebas de iniciaciones. Exacto. Ellos fueron a Egipto, Mario, Tales, Pitágoras, Platón. Ellos estuvieron en Egipto y se dice que ellos pasaron las pruebas de iniciación. Fueron iniciados. Fueron a buscar tecnología, Luis. Pues mira, Pitágoras, por ejemplo, el profeta Sonchis fue su mentor. El mismísimo profeta Sonchis fue el mentor de Pitágoras. Platón pasó 13 años en Egipto, Mario. 13 años. Entonces, todas las brillantes enseñanzas de Platón tuvieron origen en los lugares sagrados de Memphis, en el Leópolis, que fue la ciudad del sol, en el mismo Menes. Todas las ideas brillantes de Platón, de esos grandes filósofos, vienen de Egipto. Y si ustedes quieren que vayamos para investigar, no hay problema, sigan viendo. Claro. Entonces te digo que la esfinge servía de eso, Mario. Servía de entrada a las bóvedas donde los iniciados pues eran sometidos a todas estas pruebas. La entrada de la esfinge que está enterrada ahora bajo la arena y escombros, pero pues todavía puede ser entrevista ahí entre la gente que le sabe. Todavía se puede ser entrevista la entrada a la bóveda que está bajo de la esfinge, de ahí las patas de esta guardia colosal. En el pasado ¿Qué guardia? Sí, en el pasado, fíjate, antes se cerraba la entrada con un portal de bronce, ¿no? Sabía con un... ¿Le echaban la alarmita? Le echaban la alarmita a la esfinge y salía, pero con una puerta de bronce. Yeah. Solamente los magos sabían cómo abrir ese mecanismo. Sí tiene un mecanismo en un portal de bronce. ¿Se podrá abrir de nuevo, Luis? Pues hay que preguntarle a algún iniciado. ¿Existirá algún iniciado? Alguien que sepa cómo abrir la puerta de bronce que está abajo de la esfinge para poder iniciar el camino, ¿no? Bueno, pero el problema no empieza ahí. El problema no es ese, porque si logramos abrir la puerta de bronce, hay unos laberintos interminables que se crearon para que la gente se perdiera ahí y muriera. Que no saliera lo que la gente encontró ahí adentro. El poder. El poder, mago. El poder, Mario. Mago. Mario Mago. Mario Mago. Mago Mario, ¿no? Mago Mario. Entonces, pues los dos magos más antiguos en edad y en conocimiento eran los encargados de llevar al iniciado, ¿no? Por todo este camino. Supervisaban al candidato, Mario. Y pues es increíble. Yo creo que después podemos hablar ya directamente de los pasos de una iniciación, porque no terminaríamos en este podcast, Mario. Y creo que la máquina de hacer ordenados como que está sonando. Está sonando ahí. Como nos trae ni más ni menos al mismísimo El Retorno del Hijo Pródigo. Normi, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Luis? El Cristo, güey. ¿Cómo estás, Mario? El que todo... Siempre nos caes de sorpresa y nos metes un buen susto, compadre. Papa Emeritus. Sí, cuando está más interesante la plática. Cuando está más interesante pues es que la plática. Pues, ¿por qué? ¿Por qué la máquina sabe? Por ahí estaba escuchando. Es que a mí se me hace que eres espía, ¿no? Tienes ahí tus toques de espía. Como que es momento. Oye, pero pues entonces la máquina de hacer ordenados, ¿qué es? El algoritmo que está escuchando y de repente dice, ¡pum! Aquí en este momento... ¿Eres parte de la Matrix? Esa es la pregunta. ¿Quién eres? ¿Qué crees que sea la Matrix, Mario? Una película. Una película que podemos ver en esa realidad. Y creo que hay como... ¿Cuántas versiones? Estamos en la quinta, sexta. A ver, vamos a empezar a hablar de que si vivimos en una simulación para meternos allí. No, nos vamos a llevarnos ahí en ese agujero de conejo. Vamos porque... pero es que yo tengo que confesar algo. Vámonos por partes. Creo más fervientemente que vivimos en una simulación. Vivimos en una simulación. Y me da miedo. Pero ¿por qué te debería dar miedo? ¿Qué es el átomo, señores? Si prácticamente todas las religiones desde cierto punto de vista dicen y mencionan que vivimos en una simulación. Pero o sea, tal vez no la simulación digital que ahorita como Matrix nos imaginamos, o como el metaverso o algo así. Como todo está en la conciencia, ¿no? ¿O qué tipo de simulación dices tú? ¿Conciencia o qué? A ver, si es una simulación, ¿quién la está creando? Todo está en la conciencia. Todo lo crea la conciencia. El cuerpo, el tacto, el gusto, todo lo crea la conciencia. Todo está creado. Bueno, pero si hablamos de que es una simulación como... En este plano es blanco. Como un programa. Ajá. Como un software, ¿no? Como un programa en alguna computadora que está simulando algo. Entonces... todo es una simulación.
ahorita no existimos. Tú no existes, yo no existo, Mario no existe. ¿Quién los está creando? ¿Quién es aquí el mastermind que está creando esta simulación? ¿O de quién es esta simulación? ¿Somos parte de una simulación de alguien? ¿O yo soy tu simulación y tú eres la mía? ¿O cómo funciona esto de la simulación? Pónganos ahí en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿No? Pero ustedes, ¿qué opinan, Mario, Normi? ¿Qué opinas? O sea, ¿estamos dentro de la simulación de alguien? ¿O yo soy tu simulación? ¿O cómo funciona esto? O sea, creo que lo que mencionas del software, tipo, podría ser como una analogía, pero pues no propiamente que haya un dios corriendo una computadora. Ok. ¿O sí? ¿O sí? y el dios escuchándonos en la compu, viendo el podcast en su compu. ¿O sí? riéndose. Gracias, gran Dios. Mario sacándose el moco. Gracias, gran Dios, por este podcast. Escríbeme. O sea, tomando en cuenta que todo es mente, que es, digamos, el primer principio del hermetismo. Que vamos a hablar dentro, bueno, es el segundo. Todo es mental, es el primero. Todo es mental es el primero. No, pero es el segundo que hablamos dentro del podcast. Ah, el segundo capítulo. No, el segundo principio hermético. Ok. De los principios herméticos. De los principios herméticos de Hermes Trismegisto, el Kybalión, que recuerden que son 8 Kybaliones. Y hablando del Kybalión de Hermes Trismegisto, el primer principio, todo es mental. Todo es mental. El mentalismo. Todo es mental. Entonces, el universo. Mental, de cierta forma, pues, todos nos estamos imaginando la realidad en la que convivimos, ¿no? Pero si todo es mental, así como dices, y nos imaginamos una colectiva realidad, o sea, ¿es coincidencia que sea igual toda? ¿Mi realidad es igual a la tuya o no? No necesariamente, o sea... Porque es colectiva, es de lo que hablamos del conocimiento. El conocimiento está hecho de colectividad, Luis, de una colectividad infinita. ¿Colectividad de qué? ¿De ideas, de pensamientos, de recuerdos? De todo, es ¿De qué? ¿De conocimiento, de información? Dentro de lo infinito existe todo. No hay imaginación y no hay un límite de creencia o de... Sí, pero cuando entra uno en estas ideas, uno debe estar consciente que dónde avienta las semillas, ¿no? O sea, hay veces que uno agarra una idea, la conecta con una película o con algo que leyó y empieza a imaginar muchas cosas que es como si aventaras las semillas tipo a la arena o a la piedra, a un lugar donde no va a crecer nada, ¿sí me explico? Claro. Entonces, partiendo de que todo es mental y todas las religiones desde cierto punto de vista ven esta realidad como una simulación, como un paso por la realidad, como que tenemos un alma que viene a este mundo a hacer algo, un proceso. Algunos podrían decir que es un proceso, otros podrían decir que es como parte de la trampa, algunos lo podrían llamar como la reencarnación, o sea, ya depende de el tipo de escuela o de filosofía en la que uno resuene más, ¿no? Pero al final del día la pregunta, creo, ahorita por todas las teorías que mencionaban y todo, creo que la pregunta correcta ahorita sería, ¿importa? ¿Qué? O sea, si alguien ahorita nos está imaginando, imagínate, hay una persona que nos está imaginando, hay un programa que está corriendo, o hay un ser superior que se está descubriendo a través de múltiples personalidades, etcétera. No, es que si importa o no importa. Importa a nivel personal en ti, eso como para lo que puedas hacer o no hacer. Porque a veces... Claro que importa. Claro que importa. Porque te puede llevar a trascender a algo. No, pero también te puede llenar de ideas, güey. De estas ideas que dices, ¿cómo voy a hacer el juego de un ser superior, güey? Y yo, ¿a qué vengo entonces? A simplemente a pasar el momento y no ser, simplemente estar. ¿Recuerdas que hablamos del ser y el estar con Jacobo y Freixedo y todo? El ser o no ser. El ser o no ser. Entonces nada más vengo a estar. A no tener ideas ni pensamientos, pues ¿para qué? Si nada más soy el juego de un ser superior o el descubrimiento de un ser superior, ¿no? Exacto. Bueno, sí, pero... Bueno, ahí hay... Bueno, entonces que tú preguntabas, ¿influye? Pues sí. En mi... O sea... En ti sí, en ti. En tu razonamiento, sí, influye, en tu forma de ver la vida, sí influye por eso. Porque yo quisiera en realidad tener ideas y pensar que vine a este mundo a poder realizarme y... No en sí que mi destino esté trazado.
A lo mejor pensar en un libre albedrío, pero que no lo trace no alguien. en el libre albedrío cristiano, ni en el libre albedrío de Antoine LaVey o Aleister Crowley tampoco. Simplemente poder decir que vengo a hacer conocer, algo, ¿sí? a conocer, a tener mis ideas, mis pensamientos, a ser alguien, no simplemente estar. No me gustaría estar en una simulación de alguien, no me gustaría ser la simulación de alguien. Pero saber que en que realidad más allá de lo que pero y estamos. si tú eres ¿Qué parte sigue, de no? ese alguien, o sea, si tú no necesariamente que seas un ser inferior que esté viviendo esta experiencia porque alguien está me está creando, ajá, sino que más bien eres una parte de ese ser que se está descubriendo a través de la experiencia que es tu vida y que cómo construyes tu vida y que cada quien tiene ese libre albedrío, bla, bla. Claro. O sea, hasta cierto punto, yo en lo personal creo que no importa tanto. O ¿Por sea, que rijan tu vida y tu destino. no, porque, o sea, hay como... O bueno, a lo mejor ese ser superior no Hay- sabe lo que va a hay- pasar contigo, aunque hay te como- creó. O sea, O fuiste una. no, a ese ser superior tú estate por seguro que le vales 3 kilos de sal, güey. O sea, sí. no Ni creo por que, aquí. o sea, no creo que funcione así que, ay, mira, este es mi hijo Lo voy a cuidar, lo voy a cuidar que lo y lo voy a llevar. ¿Cómo amaneciste hoy? quiere unas papitas, que le ¿Qué onda, mijo? Te estaba perdido un rato, fui por unos cigarros, pero ya regresé. Ay, no ha pagado el ¿Soy tu internet. papá? No ha pagado el internet y no puede saber, oye, qué pasó en 1915. Sí. Pero bueno. puede jugar con la inteligencia Pero bueno, artificial para- de moda. Claro, pero Somos para ti no importa. inteligencia Para ti no artificial. importa. O sea, Somos inteligentes. no importa, güey. Fuimos Que ya, creados con un o sea, tú propósito. crees que tu destino ya está trazado, no pasa nada ya. No, Voy a no conocer cualquier. necesariamente. ¿Creen que O sea, fuimos creados con un propósito? Fuimos creados. Bueno, por a mí me algo. gustaría creer eso. Pero pues en realidad que- sé que haya- que en haya- realidad sé que mi presencia hay un va a ser vana en este planeta. Pero, por ejemplo, Inmenso, güey. sí, Güey. Somos una. Sí. Bueno, gracias a ustedes vamos a dejar una gran somos huella. grandes, somos Gracias a grandes. ustedes vamos a dejar una gran huella, pero en realidad en el tiempo que lleva el mundo, en el tiempo que lleva la civilización, Güey. en la humanidad, la gente que somos Nadie significa nada. y nosotros, imagínate. Entonces Así por eso te todos digo. los que se creen mucho, pues no O sea, se crean. pero por ejemplo, no somos desde nada. Platón que se habla del mundo de las ideas y cómo todo lo que vemos es Ahí nada está. más Sí. una sombra de lo que realmente es. Claro. O sea, ahorita tú mencionabas Nada. de que no, es que yo quiero que mis ideas y etcétera, y eso está Como si fueran mías, muy claro. interesante. Como si yo las hubiera Y creado. es parte de la personalidad. O sea, pero exacto, o sea, realmente las ideas que son, o sea, Son las mías, ideas nada claro. más están ahí zumbando. Entonces y cualquier uno- idea, si alguien llega a pensar que es muy creativo, cualquier idea que Pues pueda- no, güey, déjame decirte que no. ya güey. estaba ahí, Eres en la un- supercomputadora ya estaba ahí. Eres un grano, de un maldito grano de Sí, mano. no, o sea, Entonces ya estábamos destinados a esta evolución, ya estábamos destinados a llegar aquí, a la internet, ya estábamos destinados a haber perdido el conocimiento, volverlo a ¿O adquirir, crees que preguntarnos, existe el ciclo? respondernos. Somos ya. cíclicos. No, todo o es sea, un podría ciclo. ser parte como de un ciclo, o sea, no que hayamos estado... Dinos, ¿qué No. piensas, güey? Tú que viajas por... Tú que viajas por el, O el qué tiempo, pasa espacio. en tu dimensión. O sea, no que estuviéramos destinados a tener la historia que tenemos y las cosas que tenemos ahorita, o sea, pero sí como colectivo estamos llamados a redescubrir nuestra historia. Ok. Y como pues está este tema del consciente eso es algo muy colectivo, o sea, importante, todo lo que sucede es conciencia. como es una imaginación de todos los seres humanos. O sea, el dinero, ¿qué es el dinero? El dinero no existe. Ah, bueno, O sea, ok, no ok. existe, pero socialmente hemos creado digamos, contrato social importancia. para que el dinero se haga un Bueno, flujo de energía. pero ¿quiénes? Bueno, pero y, por- espérate, ¿quiénes? y como cualquier tipo de energía hay quienes la pueden acaparar, quienes la pueden bloquear, quienes la pueden activar, Sí. etcétera. O sea, entonces, o sea, sí existe el dinero, pero no existe. O ¿Te sea, acuerdas, es algo que ¿te todos acuerdas como cómo se sociedad, creó? a ¿Te acuerdas través cómo se creó? del tiempo A ver, está... cuéntanos la historia. Sí te acuerdas tú. Sí, claro. La creación del dinero, ¿no? Que todo empezó porque pues antes se comercializaba con trueques. ¿El trueque? Obviamente había trueques, pero ¿cómo De saber ganado, cómo de saber que tus 10 comestibles. chivos valían más que Tus 30 habas. que mis 10 barras de oro, güey? Ajá. ¿Verdad? Porque estaba basado en las necesidades. Yo nada más produzco algo, soy Ajá. experto en producir esto, lo puedo hacer. Voy y lo cambio por las cosas que Oye, necesito y ya, ¿no? es que y a través curiosamente- de eso se empiezan a crear un montón de necesidades
falsas. Claro. Sí, Fíjate ¿no? que pero algo bueno. que se me quedó muy grabado de un abuelo, de un amigo, que comentaba que él cuando estaba chiquito se acordaba que sus abuelos, o sea, estamos hablando de que más de 100 años, Ujú. antes era muy fácil de que tenían un terreno o algo de que, me lo cuidas, sí, pues mira, cuando me lo cuides pasen 10, 15 años, esa parte es tuya. O Ya. sabes que El trueque. no tengo para el mandado, pero esa parte del terreno cuando te voy a estar pagando, voy a estar consumiendo mandado, pues te cobras con esa parte. Se sigue haciendo. De hecho, el trueque se sigue haciendo ahorita Qué loco, de ¿no? maneras. Pero en la creación del dinero, al momento que tú ya llegabas a tener oro, y el oro sí llegaba a tener algún valor dentro de esa sociedad, Ajá. y ya se empezaba a comercializar con oro, monedas de oro, 2 monedas de oro me dan esto, 5 monedas de oro me dan esto, 10 o un lingote de oro me dan esto, ¿no? Ya más estandarizado. Bueno, oye Mario, tú tienes 100 lingotes de oro. Ajá. Nadie más tiene 100 lingotes de oro. ¿Con dónde los vas a guardar? Yo te Ok. los guardo. El banco. Yo te los guardo. ¿Y cómo lo representamos? Te doy un papel, tú me das tus 100 lingotes y yo te doy un papel que dice que este papelito vale 100 lingotes de oro. Ok. Entonces, cuando tú necesites pagar algo, tú puedes llegar y decir que tú tienes un papel que vale 100 lingotes de oro. O 99 porque te voy a cobrar uno. Mejor. Ok. Te voy a cobrar un lingote por yo guardártelos. Por hacerme el Por favorcito. hacerme el favorcito de guardarlos ahí en mi bóveda, que yo tengo una bóveda muy buena que construí ahí con El banco es como el Banco de España. alienígena. Con vibraciones. Con vibraciones. Con frecuencias. Te voy a guardar tus 100 barras, me vas a dar una, te voy a dar un papelito por 99. Y cada lingotes año, de si oro. no vas por él, Cada mes. cada mes. No, es más, cada día. Cada día que te las voy a guardar te quitaré uno. Pero bueno, te voy a dar un papelito de 99 barras. Te voy a guardar 99 barras, me voy a quedar con una de las 100. Y ese papelito ya va a valer 99 barras. Entonces, al momento que tú vayas a hacer una transacción, tú le puedes decir a las personas, oiga, aquí tengo 99 barras, ya no le tengo que dar los lingotes en físico, que ese con este papelito, vaya con Luis, y Luis cuando usted le dé ese papelito le va a dar las 99 barras. Y así se empieza a crear los bancos. Se empiezan a crear los sistemas de banco que empiezan a cobrarle a la gente por los favorcitos, ¿no? Ajá. De empezarles a Para guardar, mantener, a empezarles a guardar el oro, porque obviamente siempre ha existido los amantes del ajeno. Tú tienes más que yo, entonces puedes a robar. Exacto. Y el banco se dedicaba a guardar, a preservar todo eso. Pero después nace todo esto de los bancos centrales, que hablábamos, de mucha gente que empieza a querer tener mucho poder. Por ejemplo, ya hablando de las Los dueños de civilizaciones los más bancos. avanzadas, dueños de los bancos, los alemanes, los Rothschild. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de los Rothschilds, Normie? Quiero Como seguir para teniendo un podcast. tema Y quiero específico. seguir monetizando en este podcast, así que por favor. Queremos seguir aquí, pero no, hablando ya directamente, sabemos lo que son los Rothschilds, no es que sabemos nadie quiénes sepa. son, sí, no creemos que ustedes no sepan quiénes son, pero crearon muchos Pero bancos si no sabe centrales. quiénes son, por búsquele. Crearon muchos bancos Claro. centrales, trajeron los bancos centrales acá a América. Hubo 2 presidentes estadounidenses que pelearon y ganaron. Que pelearon y ganaron en contra de los bancos centrales. Después John F. Kennedy Digamos que hicieron negociaciones. intentó hacer la norma, no me recuerdo si era norma, la ley, Y- la 11110. Y pues. Y después sabemos lo que pasó, pero Eso es lo que voy, o sea. Pero los se Rothschild- se dice que ganaron, pero o sea, Sí. al fin de cuentas. Bueno, lo pudieron contener durante algunos años. Algunos oye, años. pero los mismos europeos Pero- han tenido mucho conocimiento muy diferente. Salud, Mario. Han tenido, de aquel lado del viejo continente, han tenido mucho conocimiento muy diferente que de este lado, ¿no? De este lado, porque, por ejemplo, hablando de los alemanes, de la financiación, de ya financiando guerras, ¿recuerdas la batalla de Waterloo? Sí. Que hablábamos. Pues bueno, que de Napoleón. De ahí Napoleón se Bonaparte. empiezan a fortalecer Exactamente, se esta empieza a familia que fortalecer esta mencionas. familia. Porque no sé si ustedes recuerden, estoy seguro que recuerdas, tú que viajas por el tiempo y te encanta ver sucesos y hechos históricos, cuando Napoleón Bonaparte. Aquí el sobre y estoy pagando. aquí Tú también fuiste, Yo tú fui. fuiste Oye. el que llevaste el sobre. Estaba seguro que te había visto en algún otro lado. Normie fue el que llevó el sobre. Para recordarles a todos la batalla de Waterloo entre Francia. La batalla de Waterloo entre Francia e Inglaterra. Ok. ¿Quién financió esa batalla, Normie? Cuéntanos. Los Rothschild. Los Rothschild. De los dos lados. De los dos lados. Le daba armas. ¿Y luego quién ganó?
Pues ellos. Una mentira. Bueno, ellos, Los pero... Rothschild, obviamente. Obviamente los Rothschild. Pero gana Inglaterra. en Gana el campo de Inglaterra. batalla. Pierde Napoleón. ¿Con qué sentido? No, pues con el sentido de que ganaron la guerra. Sí, pero Pero recuerda que está Y- financiado. Pues, Una guerra financiada. Hay deudas. Ajá, hay una guerra financiada. Antes de que los ingleses puedan anunciar que ganan la guerra, Ajá. mandan los Rothschild un mensajero hacia Inglaterra donde dicen, acabamos de perder la guerra, ¿ok? Entonces, todas estas personas que tenían deudas por la guerra venden sus acciones y Empiezan a vender prácticamente venden Inglaterra A los alemanes. a los alemanes Los Rothschild. de la noche a la mañana. Y Entonces, habían ganado. ya cuando se enteran que realmente los que ganaron fueron los ingleses, pues estos señores ya eran dueños de todo eso. No, pero te lo cuenta así, pero él fue el que llevó el mensaje. O sea, imagínate. No tienes- se quiere involucrar. Imagínate, tienes a Inglaterra. Pasaron muchos años. Tienes a Inglaterra, tienes a Alemania, tienes a Napoleón Que siguen Bonaparte buscando. ahí luchando. Tienes a los Rothschilds dándole armas a los dos países. A los Rothschilds diciéndole, ¿qué ¿Qué? necesita? ¿Qué necesita? Ahí está Napoleón, vaya, aquí tiene todo. Aquí está Inglaterra, tiene todo. A ver, Pierde Napoleón. ¿qué es lo que estamos viviendo? Gana Inglaterra Hoy. y va Normi. En los mismos. Y va Normi a llevar un mensaje. Luis, la guerra es un negocio. Claro, y ahí se fortalecen. Y es Ahí lo que estamos viviendo ahí fue donde ahora. se fortalecen estas familias, donde se fortalecen los Rothschild, se fortalece Alemania y tratan de llegar a América con los bancos centrales y aquí hubo barreras, hubo muertes para que no llegaran los bancos centrales a América. Hubo dos presidentes estadounidenses que pelearon y cuando murió el presidente dijo, yo maté a los al bancos. banco. Yo maté al banco. Pero recuerda que después se creó el impuesto sobre la renta, La se Reserva creó Federal. la FED, la Reserva Federal, Ni que no es federal. Y sabemos que el edificio de la Reserva Federal, que es donde imprimen el dinero, para empezar, el dinero lo debería de imprimir la Casa de la Moneda. Claro. Y después de que fallece John F. Kennedy, se firma esta ley, o no sé cómo llamarlo, una ley donde dice que pasa al dinero a ser dueño de la Reserva Federal. La Reserva Federal imprime el dinero. Todos A como los billetes, quiere, a todos los como billetes quiere. ahora son parte de la Reserva Federal, cuando antes John F. Kennedy que fueran silver dollars. ¿Se acuerdan de los silver dollars? Bueno, mueren con John F. Kennedy y pasan a ser de la Reserva Federal. Y recuerden que el edificio de la Reserva Federal es privado. Estamos hablando que 10 personas en el mundo imprimen el dinero de Estados Unidos. Imprimen los dólares de todo el mundo. 10 personas, 15 máximo si quieres. Y ese edificio es privado. Ni siquiera si Jesús vuelve a venir a la tierra, si en la No segunda tienes- venida de Jesús, Güey, no puede entrar. Dinos la verdad. ¿Te No. dieron acceso? Yo o sí no tengo te- acceso, pero... Porque eres Jesús. No, soy el del futuro. Soy Jesús del futuro, Jesus. pero Jesús en el futuro. Región Pero ni 4. siquiera Jesús puede entrar al edificio O sea, de la Reserva Federal, mira, es privado. Todo eso es cierto, pero Pero. hasta cierto punto es algo que todos nos hemos estado imaginando durante el tiempo y digo, es una realidad y no quiero que suene como si fuera un chiste o como si fuera algo No, porque al fin de no, cuentas. pero, o sea, y es a lo que voy, o sea, a veces uno escucha estos temas y estos temas... Lo escuchan a uno. No, o sea, estos temas generan tal vez algo de ansiedad o generan algo de temor Sí. o generan algo de que hay un grupo que nos controla y Sí, hay un cierto claro, control claro. mental y etcétera. Y Y sí sí lo hay. importa hasta cierto punto, pero realmente no importa, ¿no? Y parte de que nos estemos... O sea, todo el capítulo llevas diciendo que no importa No, ahí nada. voy, ahí voy. Está bien, porque traes ese idealismo de desapego. ¿Sabes qué? Nada más pasemos por el mundo y No, estemos, o sea, estemos. es como, por ejemplo, uno tal vez escucha esas cosas El idealismo. y quiere cambiar el mundo y desea que las cosas no sean así y etcétera, pero eso es nada más el resultado de acciones a través de los siglos de grupos de personas en ciertos lugares geográficos, y la única forma como de combatir eso, de trabajar eso, que te lo cuentan en cualquier tipo de película que tenga algún tipo de clave iniciática, como Pinocho, por dar un ejemplo. Muchísimas, como la que hablamos ahorita de la historia sin fin, De como, o como es el camino de Anakin Skywalker, etcétera. O muchísimas películas de Jim Carrey. Bueno, no iniciáticas, pero que hablan de temas ahí, por ejemplo, la de que nos ven desde la luna, ¿cómo se llamaba esa película? Truman Show. The Truman Show, no sé si la vieron de Jim Carrey. Está bueno. Está buena. Bueno, siguen en Normie. Que esa película de Jim Carrey, que después vamos a hablar, para todos los que ya vieron el capítulo 2, Ajá. guiño, guiño,
saben de Jim Carrey. Pero, pues hablando de todo el conocimiento que tienen... Hay que invitarlo. Jim Carrey, siga, Norma. Que te decía de... Que te lo muestran todo este tipo de películas con algo de contenido iniciático como Odisea en el espacio, Pinocho, la saga de Anakin Skywalker. O sea, que hay tres etapas para conectarte como con el mundo, para descubrir, ¿no? Ok. O sea, la primera es como buscar ese consuelo, ¿no? De que el poder sentirse bien, por eso la gente va a la iglesia, es parte de una religión, es parte de una comunidad, etcétera, ¿no? Lo primero es como tener las herramientas para poder coexistir en este sueño que nos estamos imaginando todos, ¿no? La segunda parte sería cómo te conectas con tu yo superior, o sea, cómo encuentras realmente quién eres y qué es lo que vienes a hacer en esta vaya simulación. Paréntesis, ¿se puede encontrar? ¿Saber en realidad tu propósito o fíjate, algo que te crearon? Algo de lo que comentan así rápido, para no movernos del tema en el que va en el número 2. En el número 2. Muchos de los que consumen la sustancia, el DMT, ya sea en el sapo, en la ayahuasca y no sé qué en otras... En el 5-meo DMT, como en el bufo alvarius. Llegan a preguntarle que si ven, les dice el chamán que si vieron a Dios y todos dicen que sí. Ya. Y les dice, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Dios? Claro. Y le dice, yo. Y todos tienen la misma respuesta. Es algo muy loco, ¿no? Interesante. Es decir, Es algo o sea, realmente ven a Dios y saben que Dios eres tú. Bueno, pero dentro de la simulación es algo muy interesante y qué bueno que lo mencionas así. Estamos en un estado alterado de conciencia. Porque tal vez cuando las personas escuchan eso, y ahorita hay mucho contenido a través de internet que te habla acerca de eso. Sí. El yo soy, tú eres Dios, I am, etcétera, tu voluntad, bla, bla, bla. Pues es y que a veces, tal vez, a veces uno... Si no estás tú, ¿dónde está Dios? No, o sea, si no estás tú, ya no hay Dios para ti. Porque si no estás... Pues es que ¿quién? si no estás ya no hay nada. Entonces, sí, pero... Entonces, ¿dónde o sea? A lo que voy es, alguien lo puede escuchar y tal vez, si no... dependiendo del tipo de herramientas que tenga y dependiendo de qué tan conectado esté con, digamos, su yo real o su misión en el universo, lo que viene a experimentar, etcétera, lo puede ver parado desde el egocentrismo, ¿no? Como decir, yo soy Dios, yo puedo hacer todo lo que quiera y desconectarse de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque, o sea... Pero al fin de cuentas, al final del día, ese yo soy Dios, es como si una célula del cuerpo dijera, no mames, yo soy un humano. O sea, no, güey, eres una célula. Yeah. O sea, eres parte dentro de ti está toda la información que puede, o sea, que toda la información almacenable para poder hacer un ser humano. O sea, o cómo funciona un ser humano, pero el ser humano puede vivir sin esa célula. Esa es la diferencia. Que un Dios, en lo que se refiere Mario, es que un Dios no puede vivir sin el ser humano mismo. Porque cuando el ser humano se va, deja de existir. Deja de existir el mundo de la simulación, Dios. ¿Su Dios? Para él. Para su él. Dios, exactamente. Entonces, al momento en que te responden que ellos son Dios, ellos mismos, yo creo que, pues... O sea, ¿qué es Dios? Pues, ¿qué es Dios? Dios? Es algo que da miedo porque... No miedo y esperanza porque serías tú el creador de la simulación. Si dices que tú eres Dios, pues tú eres el programador de esta simulación. En simulación. O sea, porque lo podemos dividir. Si tú dices que yo soy Dios en la simulación, yo mismo programé esta simulación y todo esto es parte de mi programación. Pero si no es una simulación, entonces... O sea, sí, pero toma en cuenta que... O sea, sí, pero multiplicado por 8 billones de personas. Hay 8 billones de personas alrededor del mundo que son dueños de su propia simulación, tienen un alma, tienen una inteligencia. Pero ¿cómo no sabes que son parte de tu simulación? Que tú las estás inventando aunque no las conozcas. Todos tienen el poder de crear, todos imaginan cosas y las cosas van cambiando conforme se las van imaginando. Por eso la sociedad ahorita es de una manera y hace 200 años era de otra y hace 500 años era de otra y hace 4.000, 5.000 años tenían tecnologías más avanzadas que las nuestras y fueron desapareciendo. Yo algo de lo que he aprendido, y se lo ha aprendido Luis, es, y de muchos de los que hemos leído en los libros, es no te claves con
una religión o con algo. No. Estudia todas las que puedas y aprende de todas. Porque es que en realidad no hay tiempo para clavarse. Esa es la verdad. Exactamente. O sea, es muy poco. Bueno, o sea, sí, pero también tomar en cuenta que también las religiones, independientemente de cuál sea, también ofrecen muchas cosas buenas para el ser humano malas y para el alma. Sí, y también todo depende de cómo lo practica uno, ¿verdad? Porque también ahorita está mucho la idea de que no, todas las religiones son malas. O sea, sí, tal vez si nos ponemos a hablar de cómo inició la Iglesia Católica pues es que y cómo ahorita... Pero para cierto punto. O sea, de cómo eran los primeros cristianos, y desde cuándo empezó todo este cambio, etcétera. Eso no quita que somos mezclas de los olmecas que fueron guerreros que llegaron y pelearon. Somos de los portugueses, de los españoles, de los portugueses y los españoles que venían huyendo de la Inquisición. Ajá. Y llegaron aquí a América, llegaron a Argentina. Lean este libro, se los voy a recomendar, de Juan Miguel Zunzunegui, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Está muy La verdadera historia de Hernán Cortés. Muy buena historia. Bueno, entonces, si vivimos en la simulación, no sé, yo creo que... Pues es una teoría muy... La inteligencia del más apto es aplicada dentro de este plano. Que todos estamos en este plano, ok. Pero ¿qué pasa con las personas o con los seres, con las almas o con cualquiera que esté en este plano que no quieren lo mismo que los demás, que hacen otras cosas? Pues hay muchísima gente. Hay muchísima gente que ha hecho estudios, que ha hecho investigaciones, el mismo gobierno, la CIA. Exactamente. Y ya dejándonos de lado de que si hay Illuminatis, de que si hay personas que nos controlan, pues yo creo que es más que obvio, ¿no? Sí, pero es que en realidad, Mario, que estamos bajo un régimen. No simulación, pero estamos bajo un régimen sí, de bajo un régimen, exactamente. Claro. Bueno, pero es que todas las sociedades a través de la historia han estado bajo un régimen de control. A vivir la historia. ¿Sí me explico? O sea, desde los egipcios que dijimos desde ahorita, que solamente vivieron una parte de los sacerdotes y luego los soldados se dieron cuenta que podían derrotar a los sacerdotes con las armas. Es cíclico esto. Vámonos. Y por ejemplo, la autoridad que se ejerce a nivel de grupos de poder y de control y etcétera, desconozco si sea la misma que se ejercía tal vez hace 2000 años, pero muy probablemente hace 2000 años era todavía más sanguinaria y más directa y era más autoritaria. Y más normal verlo, porque a lo mejor era lo común, ¿no? Sea, y de hecho hay mucha gente que añora como esas épocas y dice son las épocas doradas de la humanidad. Ajá. Pero también pues dentro de esas épocas doradas había gran control y gran diferencia entre sacerdotes, generales, trabajadores, etcétera, ¿no? Y ahorita hemos ido caminando hacia una era más como de descubrimiento, ¿no? Como si toda la sociedad fuera un humano en crecimiento, okay, donde al principio tiene que tener alguien que le diga, haz esto de esta manera y no te muevas y etcétera, etcétera, y lo tiene que estar cuidando mientras va avanzando y va copiando los patrones que ve, se los va cuestionando, o sea, y va generando su propio razonamiento, y tal vez ahorita estamos en esa parte y por eso vemos como mucha polarización en muchos lados, pero esa polarización tal vez nada más es un reflejo de que la comunicación ahorita está abierta de una manera que al menos hace mucho tiempo no estaba, ¿no? Tal vez el único tiempo del que podamos tener un registro donde había una comunicación tan global hasta cierto punto, y voy a hacer como un lipo muy grande, es cuando decían que los primeros humanos podían tener, o sea, tenían como poderes telepáticos, ¿no? O sea, que su forma de comunicación hablada todavía no era tan desarrollada. Pues es una teoría también, es una teoría de que las pirámides, o sea, se hicieron y que movían los bloques con la mente. Con la mente, con sonidos. No, pero telepáticamente, movían cosas, ¿no? Con la mente hasta que hicieron pero las pirámides. En la historia de la que tengamos actualidad, o sea, nunca había habido tanta conversación, ¿no? Antes, por ejemplo, podía crecer un niño o una niña y tal vez sus papás tal vez no estaban todo el tiempo con ellos, entonces crecía en la calle, en la escuela, etcétera, y ahorita crece en el internet, y así como le ofrece una cantidad de riesgos, le ofrece una cantidad de modelos a seguir
que tal vez si no los tiene en la casa, los puede ver ahí, y lo digo en un buen sentido, ¿no? O sea, tal vez no niños, pero adolescentes, jóvenes, mismos adultos, o sea, que a través de programas de YouTube, videos de TikTok, de Instagram, de fotografías, de todo tipo de influencers, desde los que tienen 5,000 seguidores hasta los que tienen millones, encuentran validación en el poder controlar la mente, porque también recordemos que a muchas personas les cuesta, y a todos hasta cierto punto hemos tenido momentos donde nos cuesta mucho lidiar con nuestros pensamientos. Entonces, gracias a toda esta comunicación, que muchas personas puedan ver como el sentir validadas sus ideas, o el decir, oye, ¿sabes qué? No estoy tan perdido, etcétera. O sea, va llevando a las personas o a la humanidad o a esa conciencia en colectivo como a empezar a cuestionarse todo lo que hay y decir, oye, si quiero esto, no quiero esto, y cómo lo vamos a transformar, ¿no? Entonces, y es lo que decía hace rato como de las 3 etapas, ¿no? Que la primera es como el primero tener las herramientas para encontrar algún consuelo, un lugar en este mundo, y poder convivir con tu cuerpo, tu mente, tu alma, espíritu, etcétera. Después es como conectarte con tu yo superior para saber qué es tu función y lo que vienes a hacer aquí. O sea, y ya después vendría a llegar a conectarse con el cosmos o con el universo, con esa, o sea, o que esa célula se termine de conectar con el ser humano, ¿no? De la respuesta a todas esas preguntas o a tener todos esos cuestionamientos es que han salido todas estas escuelas de pensamiento a través del tiempo. Y ahorita que hablaban hace rato de todos como los temas de iniciación, y que mencionaban cómo a través de las traducciones tal vez se perdía el contenido, etcétera, me quedé pensando en lo que platicamos en el capítulo pasado, que hablabas de cómo la guerra mundial o la Segunda Guerra Mundial precedió, o sea, más bien dicho, que antes de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho movimiento de muchos grupos ocultistas, muchos grupos secretos como la Sociedad Blim, y que algunos querían hacer máquinas, los Thule querían hacer, hicieron expediciones a la Antártica, etcétera, ¿no? Entonces, todos buscando ese conocimiento o poder oculto que se puede. Sí, o como pues la leyenda esta que Hitler estaba buscando la lanza de Longinos, que la lanza de Longinos es lo que quien la tenga va a tener el control del mundo. El centro de la Tierra también. Pero acuérdate que dijimos que querían encontrar el centro de la Tierra a través de los agujeros de los polos que no sabemos si están. Fíjate cómo, por ejemplo, pasa eso. Esta sociedad alemana se queda con todo este conocimiento, y una vez estando en el poder empiezan a cazar a todos estos ocultistas y los empiezan a matar, a buscar, claro. Encarcelar, etcétera. Prohíben todas esas prácticas. Ellos son los únicos que se quedan con estas prácticas como para utilizarlas al poder, y después pierden la guerra. Países aliados. Pierden la guerra. Estados Unidos, siendo uno de los ganadores de esta guerra, lo que hace es se lleva a muchos científicos o a mucho poder intelectual de la Alemania nazi, se le lleva a Estados Unidos, y empieza a formar estas otras, algunas organizaciones como la NASA, como la CIA, y me llama mucho la atención, o sea, como por ejemplo, empezando con los egipcios, era más como un tema de conocimiento, un conocimiento prohibido, oculto, tal vez algo pasó en la Tierra, y ya no todos pueden tener este tipo de conocimiento porque no todos tienen la capacidad de usarlo, entonces hay que cuidarlo. No es para todos, claro. Se va pasando, llega un momento donde ese conocimiento vuelve a resurgir, gobiernos lo acaparan, pasa de manos de gobierno ese conocimiento, y luego ese conocimiento ya corrompido empieza a conocerse de otra manera, sí, ¿no? Claro. Porque me llama mucho la atención lo que pasó de Halloween, ¿te acuerdas? Los experimentos de la CIA, o sea, como por ejemplo el MK Ultra o estos experimentos de los campos de visualización. Okay. O sea, cómo son al final del día cosas que hablan religiones antiguas, okay, ¿no? O sea, un ejemplo. Hay experimentos en la CIA donde agarraban individuos y lo que hacían, el proyecto creo que se llamaba Stargates.
Stargate, ¿no? Entonces agarraban a un individuo y Ya me prendí. lo ponían en un cuarto, le ponían algunas frecuencias, algunas notas musicales y le empezaban a preguntar acerca de cosas, ¿no? Empezaban con ¿qué son estas imágenes? ¿Qué imágenes ¿Con la tengo música aquí? sonando? Con la música de fondo, ¿no? Ok. O las frecuencias, a lo mejor no música, frecuencias. Frecuencias, sonidos Sí. binaurales, ¿no? Ok. Y las empezaban a entrenar para que estas personas pudieran proyectar en su mente cosas que estaban pasando en otros lados del mundo, ¿no? Para empezarlos a entrenar como espías durante toda esta guerra ¿Cómo se llama lo que O sea, Jacobo, la telepatía? Pero estás hablando, a ver si entendí, espérate, a ver si entendí. Estás diciendo que el gobierno empezó a entrenar a la gente para poder hacer soldados, para que espiaran. Sí, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los documentos de la CIA. O sea, para que espiaran a través de pues ejercicios o actividades telepáticas. Estamos hablando de todos los experimentos que hizo. O sea, el proyecto se llama Stargate, pero es uno de los experimentos. Pero a lo que vamos es que lo hizo la Unión Soviética en su tiempo. Hicieron esos experimentos, expediciones. Y estás hablando de que la CIA en los documentos, me imagino que... Sí, que sacaron hace algún tiempo. Hay públicos, hay documentos públicos. De hecho, en uno de esos documentos mencionan a Jacobo Greenberg. O sea, y hace poquito como que volvió a salir mucho el tema de Jacobo Greenberg porque creo que el año pasado, hace 2 años, la CIA sacó como algunos documentos. Entre esos documentos venía lo del proyecto Stargate. Y mencionaban a Jacobo Greenberg. Ok, o sea, entonces el Jacobo fue parte o fue pionero sin saberlo de las ideas o de los fundamentos del proyecto Stargate, que dices que entrenaban a los soldados para espiar a través. Bueno, pero ¿cómo espiaban? Cuenta. Por medio de la telepatía. Es por ejemplo, tipo Stranger Things. ¿Cómo? Es que no vi mucho. Sí vi una parte, pero no mucho. Básicamente, para que lo entiendas, es lo que hablaba Jacobo de hecho, si yo te lo tenía que lo usaban con niños. Porque era más fácil el contacto. Y es lo que hablaba como hay varios tipos de experimentos. La telepatía con niños o la Pero ¿cómo espías a la gente? Porque la única forma en la que yo me imagino es con un viaje astral, con un desdoblamiento, que hablábamos de que puedes estar en el plano físico, pero dentro es como una cuarta dimensión de la que hablaba Albert Einstein, que es el espacio. Es más o menos lo que te digo, que como el conocimiento, cuando es querido utilizar para otras cosas, como que se va corrompiendo. Y se tiene que como que volver a entender de otra manera, ¿no? Porque estas personas dicen, o sea, empiezan, y es mi suposición, ¿no? Empiezan a ver toda esta información, hay toda esta información disponible nada más para ellos, y quieren empezar a experimentar con ese conocimiento para ver de qué forma pueden explotar ese poder. Entonces, al momento de querer empezar a experimentarlo, pues no es lo mismo que te den un manual y te digan, no, pues mira, así se hace el pastel. A que tú tengas la experiencia de hacer el pastel, ¿no? Como ahorita hay muchas personas que dicen que ven cosas o sienten cosas o pueden leer cartas o etcétera, y muy probablemente tengan algún tipo de clarividencia, pero el hecho de que tengan esa clarividencia no significa necesariamente que sepan qué significan las cosas, ¿no? Y de ahí es donde vienen como muchos tipos de charlatanes que tal vez que uno como que se le hace difícil porque dice, oye, como que sí trae algo, pero no trae, ¿no? Es como lo que hablamos del Área 51, que es un área pues muy secreta, que realmente no sabemos, pero bueno, está la teoría de que muchas naves extraterrestres y seres de otros planetas. ¿Tú crees que sean extraterrestres de verdad? Mira, fíjate que hay un... ¿Por qué nada más Estados Unidos es el único país que tiene extraterrestres? Hay una entrevista que le hacen a una reportera muy famosa que ha estado estudiando y tiene varios libros sobre el Área 51, Annie Jacobsen se llama. Dentro de esta entrevista, ella platica que realmente lo que se encuentra en el Área 51 pues es armamento de tecnología de hace 25 años atrás, más bien que se creó 25 años antes de que salga a la luz. Son naves con poderes de fuerza hipersónica, armas de destrucción masiva.
O sea, Pero todo estoy lo seguro que... que tienen de más atrás. Hay cosas de hace 50 años que tienen ahí. Claro, vaya, que ni ha es un salido. lugar donde se desarrolla la tecnología, pero lo más interesante es que le preguntan por los seres que se pueden encontrar dentro. Pensé que ibas a decir, lo más interesante es que le preguntan por el set de la luna, donde grabó Stanley Kubrick. Ahí está. Ese está en Arizona. Eso está- No, pues se supone que está en el área 51 ¿En el 51? también, por eso no puedes entrar. Ahí Pues- están los cráteres lunares que se supone que se ven en el video del alunizaje, por eso está tan secreto también. Pues tendría... Pero bueno, le tendríamos preguntan que por los investigar. alienígenas. Sí. Le preguntan por los alienígenas, o por los seres que tienen ahí, y ella pues dice que no son seres de otros planetas, que son personas de este planeta, seres que pueden ser incluso niños, que hacen experimento con ellos para poder utilizar las nuevas tecnologías. Según que ellos crearon los extraterrestres, ¿no? Bueno, lo que ella comenta en este libro es que los seres que crearon son seres humanos modificados Que para... no son alienígenas. No son seres de otras partes, son de aquí. Somos nosotros. Somos nosotros nos mismos modificaron. modificados. Y es lo que hemos estado hablando de la Unión Soviética, que son experimentos para explotarlos, ¿no? Y crear superhumanos. ¿Y para qué? Pues para Con la más guerra, habilidades. para lo que querían sí. este grupo el poder, ¿no? de alemanes ultranacionalistas, El ¿no? poder, ¿no? Así, crear Una el misión. superhumano. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿El superhumano pues es que que qué? eso muy probablemente es como parte de toda esta desconexión que tenemos. Recuerda desde que hace la miles de años. guerra la vas a ganar cuando conoces a tu... Por eso se dice siempre conoce a... O sea, ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más, ¿no? Para poder conocerlos, poder Exacto. ganar la guerra. Pero la creación de superhumano, pues yo creo que sería Por eso son secretos, nuestra Luis. destrucción. ¿Para qué quieres un superhumano que puedas ser mejor que todos y que tenga más conocimiento que todos y sea superior a todos? ¿Por qué los nazis querían crear un superhumano? ¿Con qué sentido? Pues como es lo los que- sumerios? Es lo que Bueno. te pregunto yo. Y no, y sí, es lo que yo pregunto. Como los Anunnaki. Bueno, ellos querían crear una raza. Pero ¿con que qué sacara- sentido? Vamos a lo mismo. sea, con el, bueno, el es que servirle a alguien. Con ningún sentido propiamente. O sea, mira, vamos a conectar algo que acaba de pasar al inicio de que empezamos a platicar, ¿no? Al principio Luis mencionaba, cuando hablábamos de la simulación, Luis mencionaba el hecho de que él se rehusaba a creer que fueran un ser el que nos estaba imaginando y que él no estaba en control de sus ideas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Luis nos compartió algo que piensa y algo por lo que está dispuesto a debatir, poner en práctica, vivir su vida conforme a. Y eso es lo que él está creando y es lo que él está proyectando para su vida y alrededor de su vida, ¿sí? Así como él tiene esa capacidad de crear y de proyectar su realidad, así hay 8 billones de personas que pueden hacer eso, tienen la capacidad de hacer eso. Tal vez de las 8 billones de personas, pues no todas nacen con esa capacidad, es algo que se va desarrollando, por eso existen muchas escuelas de Y pensamiento. si Por eso hay todo lo que estás maestros diciendo que- está solamente en mi conciencia y en mi mente y no hay nada más Y, que eso, y por ejemplo, ¿importa? cierto punto sí, porque tal vez es algo que necesitas ¿Y por qué? debatir, Ajá. escuchar, cuestionarte, como todas las personas que tal vez estén escuchando esto, o tal vez es algo que puedan decir, ¿sabes qué, güey? Yo necesito desechar esas ideas. O sea, ¿qué me porque dice, no- qué me dice a no mí que sirven. esto es colectivo? Sí, es lo que yo siempre te he dicho. O sea, ¿Puedes hacer un ser vivo tú solo? ¿O necesitas a alguien más para poder hacer un ser vivo? Necesito de ti para hacer un... De mí no. De mí no necesitas. bueno, pero pues No estás consciente De tal ti vez no de lo estoy que consciente. pienso. Porque yo te estoy creando en en tu mente. En mi mente. En tu simulación. Yo estoy creando un olor de ti. Yo estoy Ajá, creando porque una imagen de probablemente ti. como tú me veas no es igual a como me vea Luis. Claro. Entonces tú Pues me yo estás- siempre me lo he preguntado. Tú ¿no? me estás creando, por eso- pero espérate, tú me estás creando de una forma. Tu verde y es Luis mi me verde. está creando de otra. Ujú. Pero eso no implica, güey, que tenga que- no exista. ¿Sí me explico? O sea, hay algo aquí No. que existe Mm. y que está conviviendo con ustedes y ustedes lo están creando de la forma que cada uno de ustedes lo percibe, güey. Pues eso puede ser Pero una y eso simulación. es a lo que me refiero creada con, por hay mi 8 mente. billones de personas proyectando, creando tal vez
o muy probablemente sin el control de todo eso. Tal vez unas más que otras, unas más que otras, y esas unas de los 8 millones atraen y succionan el poder de todos los de todos los borregos y de todas las personas que no les importa, y por eso hay quienes pueden ¿Existe el infinito para ti? Sí. Entonces no hay una limitación en nada en tu conciencia. ¿Te limita algo? ¿Hay algo en creer? ¿O crees que no hay límites? Porque va derivado del infinito. O sea, creer que no haya límites no es lo mismo que creer que pueda hacer todo. O sea, obviamente al saber que no hay límites, puedo estar consciente de mis propios límites. ¿La conciencia tiene límites? No, pues Pachita lo demostró. Que podía hacer todo, que podía muchísimas cosas, ¿no? Entonces dentro del infinito vivían dentro de ese estado de conciencia. O hay un límite de decir hasta aquí esto es, ya después de esto ya no hay nada. Teóricamente todo es posible y todo está pasando. O sea, imaginemos, vámonos a algo material, imaginémonos esto. ¿Esto es lo más chico que hay o hay algo más chico de lo Siempre más chico? Siempre hay algo más chico. Tan grande. El quark. No lo puedes llegar a ver, tan corto chico que no lo puedes. El quark. El buscar todas esas teorías y no cerrarte algo, no cerrarte algo y crees, escuchar todo el conocimiento, no llevarlo a cabo sino saberlo, ¿no? O sea, ¿no crees que, por ejemplo, el buscar todas esas teorías y el desarrollo de todas esas teorías es como el querer el querer encontrarle un razonamiento material a algo que no pertenece al mundo de la materia? Pero no material, hasta en conciencia o en lo que lo quieras ver, ¿no? Va a haber una explicación, o sea, siempre vamos a... ¿Quién te va a recordar ahorita a ti? Aunque seas el más conocido de todo, ¿quién te va a recordar? Ahí va a haber un momento en que se van a olvidar de ti. Claro. Bueno, es que ha sido muy grande. O sea, y hay un momento que alguien recordó eso, se va a olvidar de eso. No hay un fin. Eso, la otra vez o va a llegar alguien que va a decir, hasta aquí. Ya nadie nos vamos a acordar. Ya nadie nos vamos a acordar. O sea, ya todos, ya de aquí todos se van a acordar toda la vida. Ok, pero por ejemplo, no, el otro día estaba pensando. En la película de Coco mencionaban que morías cuando alguien te dejara de pensar, ¿no? Porque va a haber un momento en la historia que alguien sea la última persona que te piense. Claro. Entonces, que te recuerde, ¿no? Ajá. Entonces, estaba pensando que bajo esa línea había muchas personas que seguían existiendo, ¿no? Porque trascendieron a través del tiempo, porque seguimos hablando de ellos. Tipo, algún día los Isaac van a Newton. Algún día ya nadie va a saber quién es Isaac Newton. Claro. No. Sí, pero algún día va a llegar. Claro, Luis. ¿Quién estaba atrás de Isaac Newton? Dame la última persona. Claro. Había corrientes de pensamiento filosóficas grandísimas antes de Isaac Newton. No se sabe quiénes hicieron las pirámides. No se sabe. Entonces, depende de la corriente. ¿Cómo me vas a decir a mí que algún día van a olvidar a Isaac Newton? Algún día van a olvidar a Daddy Yankee. A los Beatles. Algún día, sí, güey. Pues claro, es lo que yo te decía, la persona más vieja de este mundo ha de tener 140 años y nos vamos muy lejos. Y todo el conocimiento de eso, pues son libros, es conciencia colectiva. Pero algún día alguien ya va a olvidar los libros. Pues esperemos que nuestro podcast esté ahí por mucho tiempo. Esperemos que sí. Pero pues claro, obviamente pues el tiempo sigue pasando. Somos infinitos. Por eso todo lo que encuentran pues es conocimiento que se va agregando. Pero imagínate. Exactamente, ahí es donde digo yo, es infinito. Es cíclico porque el conocimiento se perdió y luego se volvió a agregar y luego se volvió a tener, se volvió a perder, se olvidó, se volvió a encontrar. Es lo que dices, es el baile invisible del conocimiento. Y es lo que nos ha pasado como civilizaciones ultracíclico, pero bueno, creo que hay una película muy buena que les he de decir, no recuerdo cuál es, de ¿cómo se llama el de Misión Imposible? Tom Cruise, que es un soldado que regresa varias veces en el tiempo para volver a hacer la guerra. Se muere y se lupea y está en un loop. Está en un loop infinito. Está muy buena. No. Oye, pero grandes temas que tocamos en este capítulo. Mucho debate. Sí, Hubo mucho debate. Toda la gente. Ocupamos sacar el barrio, la gente toda la gente que sigue conectada, que siempre nos sigue, todos los ordenados que se unen aquí a esta comunidad de la Orden de la Noche. Normi, siempre estás con nosotros. Vamos a mandar saluditos. Vamos a mandarle saludos a la gente. A la gente que se quedó después del debate.
Sí, y gracias a toda la gente que sigue compartiendo, nos sigue viendo por todas las plataformas, YouTube, TikTok, Instagram. Comenten, manden los mensajes, sí los leemos. Mira, Norby ya se está metiendo a leer los mensajes. Norby, ¿verdad? vamos a leer mis mensajes. Aquí dice: ustedes son la cotorriza de los intelectuales. Se les agradece. Hagámoslos famosos. Qué buen contenido. Una plática y algo más. 6146. Muchas gracias. En realidad yo nunca he visto la cotorriza, entonces no sé. ¿Está buena? Está buena, sí. Yo nunca la he visto, pero muchas gracias por el comentario. Dice Horas de risa. JGAR 6007. Los conocí hoy, disfruté mucho este podcast. Me gustaría mucho, ya que pidieron opinión, escuchar hablar acerca de la teoría de la tierra hueca. Uy, pues que existen Luis, civilizaciones. está la Atlántida. Mira, existen civilizaciones dentro de la tierra. Eso No, son civilización Atlántida. No, o sea, digo, hay muchos temas. Muchos temas que nos han Déjenme pedido. terminar, hombre. No. Es que el mito Hay de la muchos Atlántida, temas que hay que el mito de la platicar. Atlántida, a mí lo que me gusta del mito de la Atlántida es cómo castigaron La a tierra Poseidón, hueca. cómo castigó Zeus a Poseidón por haberse, pues, alejado de los dioses y creer que, es que, o sea, imagínate, El hígado creía que era el humano. sí, pero imagínate en esos Bueno. momentos que cuenta la historia, o qué sería la mitología que La cuenta, mitología La griega. que- mitología griega. que los dioses se repartieron el mundo. Los dioses se repartieron el mundo y en esa repartición del mundo a Poseidón le tocó el mar. Y le dieron una isla más grande que el continente africano, que era la Atlántida, donde él puso su templo. Ajá. Y se resguardó con unos anillos de tierra y unos anillos de mar. Tuvo 10 hijos. Su primer hijo, que fue Atlas, le dio el nombre a la Atlántida. Crecieron tanto en conocimiento, crecieron tanto en arquitectura, crecieron tanto como civilización que dijeron, no necesitamos esos dioses, nosotros podemos con nosotros mismos. Y ahí fue donde Zeus dijo, no señor, Haz tu propia tierra. no señor, y los hundió a la Atlántida, y la Atlántida ahorita está bajo el agua, no sabemos dónde, dicen que está ahí en el estrecho de Gibraltar, donde están las pirámides estas de Hércules, los pilares de Hércules. Pero pues, no sé, ¿tú crees que la Atlántida exista, que esté abajo del agua? Pues de lo que sí sé es que estamos repitiendo la historia y mucho más rápido Claro. que ellos, entonces tendremos la misma, ¿cómo se dice? Estaría bien hablar del transhumanismo, ¿no, güey? O sea, tal vez ese sea como el pecado Más grande. hacia el que... Hay muchos temas, ¿Qué es lo dice- que les qué dice aquí comento. la gente? Hay muchos No, temas que queremos estos dos. platicar. La Lee- tierra plana, Luis, la luna Hueca. La luna hueca. La luna hueca también, como la película de Jim Carrey, la de Truman Truman Show. Show, que nos Ajá. vigilan desde la luna, ¿no? ¿Qué dicen los Muchos ordenados, temas Norby? muy buenos. ¿Quién es? Lelo. Alexis Astral 2788. Bien astral que andas, hermano. Alexis Astral. Acaban de ganar un suscriptor más. La neta necesitaba un podcast así para mi mente conspiranoia. Ahora sí ya nos van, Gracias, así ya hermano. no nos tacharán de locos. Ojalá algún día hablen de Aleister Crowley. Pues hemos hablado Vamos a muchísimo. hablar, sí. Hemos hablado muchísimo de ese Crowley. ¿Qué más hay por ahí? Pues él es uno Norby. de los que fueron a las... Marta Alicia Herrera. Sí. a Egipto. Marta Alicia Herrera 1461. Hace algunos años había mucha información acerca del Pizzagate y en estos días traté de buscar y ahora dicen que es falso y ya no están los videos que yo vi aquí en YouTube, en especial una lista de más de 10 videos de una youtuber llamada Luna Martínez. Ojalá y un día un puedan tema muy retomar delicado, toda Es que esa es un tema muy información. delicado porque hablar del Pizzagate, en realidad, nosotros Sí, energéticamente y emocionalmente nos sentimos como vaciados. Porque o sea, sabemos que ese parte tema, lo de que la trata verdad ese puede... tema, no, sí. Hay mucho tema de deja verdad. buen sabor de boca, ni siquiera platicarlo, ¿verdad? No, al Al final final de todo cae por su propio peso, güey, y las personas que estén involucradas en ese tipo de cosas, pues sí, como tú dices, no vale la pena. No vale la pena meternos en No, nada, no vale pero- la y pena ustedes hablar. tampoco lo hagan. Eso del Pizzagate, pues sí hemos investigado a fondo y sabemos a fondo, pero aléjense. vayan a verlo. Temas, Si ustedes, cuiden a sus hijos. mira, Cuiden a sus hijos y si quieren saber algo, nada más investiguen de Jeffrey Epstein y de ahí se pueden ir a donde Sí. quieran. De que sabemos, pero no. Ahí para que se les caigan. Cuiden a sus hijos. Oiga, dice, sería muy enriquecedor la segunda parte hablando de los inicios con la masonería. Ya estuvimos hablando de la masonería de todos los inicios del capítulo pasado de Sociedades, para que vayas. El Buba 935 dice los integrantes famosos e intelectuales que pertenecen. Ya quiero parte 2 del capítulo de los Illuminati. Hay parte 2. El La capítulo gente, 2. el capítulo 2 ya la gente ya lo estuvo Pero viendo. no es de los Illuminati, ¿o sí? Sí, de los Illuminati en la industria musical es el capítulo 2. Yo pensé que estás hablando del capítulo que está No, de Sociedades, no. oculto. No, el capítulo que está oculto, vayan a verlo.
Ya mucha gente ya lo vio. Comenten ahí los que ya vieron el capítulo 2. Saben que hay un proceso. Fue un ordenado que pasó por el proceso y... Del capítulo 2. Desde ahí ya no se separó, ¿verdad? Bueno, dice Iván Ramos, deberían de hablar sobre los videojuegos y caricaturas con simbología oculta. Muy buen contenido, saludos. Pues casi todas las caricaturas tienen simbología. Estaría padre hablar como de la simbología, qué significan los símbolos y cómo los utilizan, ¿no? Porque ya cada vez como son más públicos los utilizan en muchos lados y ya no significa lo mismo, depende de dónde estén, ¿no? Como los búfalos mojados de los picapiedras, ¿se acuerdan? Sí. La sociedad secreta. La sociedad secreta. Los magios en los Hay Simpsons. que volver a traer la sección de los Simpsons. No dijimos nada en de el los mundo Simpson. amarillo, ¿no? No dijimos nada, sí, el mundo. ¿Cómo? Un ordenado por ahí nos dio la sección amarilla. La sección amarilla. No dijimos nada de la sección amarilla de civilizaciones, pero creo que los Simpsons sí han tomado. Yo fui el que cosas de dije los la egipcios, sección ¿no? amarilla. Sí, ¿qué podemos tocar de ellos rápido? No, creo que ahorita no hay nada de la sección. ¿Qué? ¿Qué dice? Eres un ordenado. Ah. Sí, pero no, es que ¿qué podemos hablar de...? No, eso para la siguiente. Bueno, mucha gente dice, felicidades chavos, ya hacían falta un podcast que tocara este tipo de temas. Astriz 4725 dice, muy buen podcast, sigan así sacando muchísimos temas. Luis Roberto González Hernández, me encanta este podcast, soy fan, qué buena información tienen. Ya hablaron de lo mismo, pero en México, Jair Aragón, problemas psicológicos más que todo, ya que el humano es incapaz de vivir en un mundo y luego renunciar a ese mundo. Problemas de todo lo que sabes para conocer el verdadero mundo, la profunda realidad. Siempre genera reacciones mentalmente. A ver cuándo nos juntamos para platicar mientras tomamos unas cheves. Dice Riff 3361. Pues muchísima gente podrían hablar de Lady D. Hoy. Es cierto que la mataron para descubrir algunos secretos, dice Luis Manuel López Pérez. Ella nunca estuvo a gusto, ¿no? No, y sabemos que la familia real pues es un tema muy complejo, Oye, pero Luis, antes de irnos, tenías un anuncio para todos los ordenados que podían esperar a partir de todos los domingos. pues vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo mínimo 2 domingos por mes. No les prometemos mucho, ¿verdad? Mínimo 2 domingos por mes van a poder tener vamos a echarle podcasts ganas. nuevos, para capítulos nuevos, para que nos pongan ahí todos los temas de los que quieren que estamos hablando. Sí, para y recuerden, concentrarnos. compartan en YouTube, en TikTok, en Instagram, para que esto crezca, en Facebook. Compartan en TikTok. Todos los que están ahí en TikTok, hagan ahí videos de dúo. Bienvenidos todos los ordenados manden los nuevos. mensajes, comenten, para que siga creciendo todo esto. Y nosotros siempre respondemos todos los comentarios que podemos. Estamos ahí. En realidad estamos ahí pendientes. Y estén ustedes Y que pendientes nos sigan todos los mandando domingos, muchas síganos investigaciones mandándonos. también. Hay Claro. unos investigadores ahí que nos han mandado cosas muy, muy chidas que les estamos sacando más información porque sí está muy limitado, pero también lo estamos leyendo todo eso, Luis. Pues bueno, como quiera, muchísimas gracias a toda la gente que sigue Gracias. conectada. Les dije que les iba a dar la respuesta al final del capítulo para todos los que se quedaron. La respuesta de qué le dijo la esfinge a Edipo. ¿Qué acertijo le dijo la esfinge a Edipo cuando pasó? Y recuerden que si no adivinaban el acertijo, la esfinge los devoraba. Entonces la esfinge le dijo a Edipo, ¿qué criatura en el amanecer anda en 4 patas, por la tarde anda en 2 patas y en la noche anda en 3 patas? ¿Qué le dijo Edipo a la esfinge? El humano. El humano, señores. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, que es el amanecer de la humanidad, andamos a gatas. Cuando por la tarde somos adultos, andamos en 2 patas, en 2 piernas. Y en la noche tenemos un bastón. Eso fue lo que le dijo Edipo. Y la esfinge le dijo, mátame. Tienes el acceso para devorarme. Nos vemos en el próximo capítulo, La Orden de la Noche. Y duerman, si es que pueden. Nos vemos.